de hoy. He comenzado a grabar la sesión del día de hoy. Es nuestra tercera sesión, nuestro tercer encuentro correspondiente al grupo Lectoescritura, Grupo 03, sede Medellín, y hoy es 24 de febrero de 2021. Como siempre lo hago, les quiero recordar que al estar grabando, pues ustedes deben dar su consentimiento, deben ser conscientes. También aprovecho para decirles que pues la grabación tiene un sentido y es el registro de la clase para quienes no pueden estar por diferentes razones. En esta situación de aislamiento, y con la condición que tiene nuestra universidad pública, universal, universo, universidad pública, que da todas las posibilidades, pues hombre, la asistencia la estamos registrando en las clases porque usted participa, pero yo no estoy aplicando en la clase la norma que dice que con cierta cantidad de faltas, con un número de faltas, usted cancela la materia. Pero salvo en casos muy excepcionales donde una persona nunca asista al curso y sus resultados académicos no den cuenta, entonces no hay nada que hacer allí, ¿cierto? Generalmente coincide el resultado con la asistencia. Entonces, ¿qué es como lo que puede pasar? Que una persona asista de las 16 sesiones a 13, ¿cierto? A 4, 3, pues dice uno, bueno, incluso lo digo del lado de ustedes, del lado que ustedes cojan el hilo. El otro asunto que lo digo desde ya, en el pacto pedagógico nosotros tuvimos oportunidad de mirar no solamente las reglas, las normas, la convivencia, y ahí está grabado, ¿cierto? No hay necesidad que firmemos nada porque estuvimos en la clase e incluso quienes no están, pues yo asumo que quien no está se acoge pues como a las decisiones de la mayoría, quien no está debe responder por todos sus trabajos, ¿sí? Si el trabajo es en línea, pues ya el profesor le tocará decidir si hay un asunto de fuerza mayor, es decir, una excusa médica, una calamidad, cómo habilitar ese trabajo. Pero entonces quiero decir que la clave es estar en las clases. Yo no les obligo, y más, yo comprendo. No todos tenemos la misma conectividad, no todos tenemos el mismo equipo. Hay algunos que tienen dos portátiles, tienen un celular, otros tienen un celular, pero es un celular súper potente, gama alta, entonces bueno, desde ahí ven la clase. Yo hago algunas recomendaciones, ¿sí? Que en un celular no es igual, no se ve igual, pero ustedes lo hacen. Entonces todos son diferentes, entonces en orden a ello hay que dar todas las posibilidades, dar todas las situaciones. Pero lo que sí es cierto es que hay que estar en las clases, yo lo recomiendo, y que además hay que ser constantes. Como mostramos en el pacto pedagógico, yo les mostré a ustedes en detalle las actividades, las fechas y qué actividades. O sea, en otras palabras, ustedes ya saben a qué venimos al curso. Entonces, si usted se deja coger ventaja, como son tantas actividades, son un número considerable de actividades, pues usted no va a llegar a un momento donde va a ser inmanejable. ¿Por qué son todas esas actividades? Porque ya lo expliqué, es tipo taller. Tipo taller es mucho al hacer, que es lo que el medio nos está pidiendo. Hágalo en lugar de aprendérselo de memoria. Demuestre cómo lo hace, aplíquelo a su vida, aplíquelo a su proyecto, en lugar de presentar un examen y sacar 5 y estar muy contento porque al profesor le gustó mucho lo que usted dijo, o porque todo lo que usted dijo coincidió con algo que había escrito o algo que está en un documento. Pues hombre, sí dígalo del documento, pero dígalo haciendo. Entonces, hay que hacer esas advertencias. Entonces, con la usabilidad de las plataformas pasa lo mismo, pero no estoy imponiendo. Bueno, ya que lo saludé y que pude hacer esta introducción, además pues también con lo que digo, con el propósito de dar tiempo a que todos lleguemos, vuelvo y abro los micrófonos, el micrófono para quien quiera saludarnos, quiera hacer un comentario de entrada. Recuerden que yo siempre pregunto al final que cómo nos llevamos de la clase, entonces me gusta que alguien despida la clase. Me gusta también que en lo posible ustedes abran la clase además de todo. Entonces, ¿quién quiere saludar, hablar, hacer otro comentario? Ya Alexander habló sobre el blog, sobre una recomendación que dio, pero pueden ser sobre el blog, sobre las actividades, sobre lo que llevamos hasta el momento, sobre las expectativas, en fin. Los escucho quien quiera hablar. Adelante. Yo. Cristian, buenos días, ¿cómo Hola, estás? profe, ¿qué más? ¿Mm? Bien. Eh, yo quería preguntar sobre la segunda actividad. Cristian, no pregunte entonces. Yo le voy a preguntar sobre la segunda actividad. Voy a preguntar, quiero preguntar. Qué pena yo tan calzón y tan maleducado, pero vamos a aprenderlo.
Porque es que eso Sí. nos pasa y nos preguntamos después por qué los subalternos o los colaboradores no nos hacen caso. Y es falta de asertividad en el lenguaje. Cristian, la segunda actividad es la del comentario que tenemos para hacer sobre TICs y sobre administración, ¿cierto? El administrador y las TIC. Sí, pues es que precisamente es eso, no tengo bien claro cuál es la actividad. Cristian, pero entonces pregúntame, ¿estuviste en la clase pasada? Sí, Sí, y te viste la grabación. O sea, es simplemente, a ver, uno se puede formular una pregunta con respecto a la realidad, ¿cierto? Se para en la realidad y se pregunta, oh, hombre, ¿cuál es la función de una clase en la Facultad de Ciencias Económicas? Entonces usted empieza a decir, hombre, son importantes porque están en el pensum. Además, tienen contenidos que están pensados para la formación integral del administrador de empresas. Entonces usted está dando un concepto, ¿cierto? Está dando primero está hablando de una situación, después está dando los antecedentes y después está dando sus propias opiniones sobre el tema. Entonces lo que hicimos, que lo hicimos en la clase, fue que planteé ese tema. Entonces puede ser un tema, o usted también le puede poner los signos de pregunta y ponerle la palabra cómo la comunicación contribuye al rol integral del administrador con respecto a las TICs. Yo no me aprendo nada de memoria y por eso no les pido a ustedes tampoco nada de memoria, o sea, no les pido. Entonces no sé si es así, ahorita la verificamos bien. Entonces, Cristian, vas a dar una opinión, tu opinión personal, con argumentación sobre qué consideras vos que las TIC y la comunicación son importantes, o si no son importantes, decir por qué, en el rol, en las funciones, en lo que hace un administrador de empresas y en las empresas hoy por hoy. listo. Uno de los compañeros que me complemente. ¿Quién me quiere, Susana, complementar el trabajo? ¿Lo quieres hacer? Y buenos días. Buenos días, profe. ¿Me Si lo escucha? hice bien, si le expliqué bien o complementa, por favor. Profe, ¿sí me escuchas bien? Sí, señora. Ah, bueno, listo. No, pues yo pienso que la explicación que le diste al compañero fue muy completa. También pensaría yo que es importante que además de pensar en el contenido, también de una vez empiece a pensar como en la forma en la que va a construir su texto. Pues como que cumpla con ciertos, no parámetros, sino como una coherencia al escribir, porque eso también es muy importante en este curso. Sí, Susana, entonces Susana y ustedes dirán, ¿cómo así? Que si me quedó bien, el profesor es inseguro. No, no, ese profesor no está seguro de lo que dice. Sí, es el profesor a que vino. Le dije, no, no, hacemos la clase. Es una forma de yo decir, porque es que cualquiera puede decir, venga, yo complemento. Es más, yo a veces en lugar de darle la respuesta a Cristian, digo, ¿quién le quiere responder al compañero? Porque en la voz de todos hacemos diferentes puntos de vista. A propósito de lo que dice Susana, el día de hoy vamos a comenzar a dar pautas para estructurar bien un ensayo, ¿cierto? Bueno, ¿algún otro comentario? Y gracias, Susana, por el apoyo. ¿Algo más? ¿Alguien quiere opinar, saludar? ¿Por qué tan tímidos, muchachos? Bueno, recuerden, si ustedes no hablan, el profesor habla mucho. Ahora, cuando digo, ¿cómo me quedó la explicación? Recuerden también, el profesor no se las sabe todas. Nunca han existido. Primero pensamos que existían y no. Y ahora sí que menos que un profesor se las sabe todas. Y en consecuencia, las dos anteriores, no le crea al profesor lo que dice en clase, pues en el buen sentido. Vaya y compruebe, esa es su función como estudiante. Compruebe, confronte y traiga situaciones, problemas cuestionantes a la clase para que la clase tenga un buen curso. Cuando digo cuestionantes, no es que venga a poner problema ni que cuestione, pues, que por qué a esta hora, que por qué el horario, no, sino que cuestione asuntos de corte académico, que haya debate. Eso es lo que necesitamos hacer. Y se llama sentido crítico, llama a un estilo de dar la clase con aprendizaje fundamentado en problemas, con participación, con colaboratividad. En fin, voy a compartir la agenda del día de hoy. Alguien que me confirme si está en la pantalla. Sí, profe. Sí. Agenda, pautas para la construcción de un ensayo. Muy bien, siga leyendo, que lo hace muy bien. Reel de imágenes, producción de un texto escrito. Sí, Lecturas recomendadas, el tema, dos modos de contar y volver a narrar. Talleres de gramática y ortografía, oraciones, inferencias. La comunicación, eje de la gestión empresarial. muy bien, muchas gracias.
Primero, vamos hoy, como dice aquí, pautas para la construcción de un ensayo. Entonces, aquí estamos comenzando de menos a más. Aquí estamos trabajando desde lo más, digamos, simple, básico, hasta que vamos a llegar a que nuestro producto final de clase es un texto tipo paper científico, un texto que cumpla con las condiciones de los que nos encontramos en las redes y en las bases de datos. Pero entonces, si ustedes se fijan, nosotros comenzamos haciendo un texto que ayer se cumplió el plazo para presentarlo, un texto sobre la presentación personal. Pero también vimos que no es tan simple, que no es tan diafán, ¿no? Que debe tener una estructura. Pero escribir, y como dice Susana, hay que mirar bien cómo escribe, la intencionalidad, el mensaje que da. Ahí hicimos una estructura, en este caso, para presentarnos, pero era escribir de un tema muy conocido, que somos nosotros mismos. Después viene una segunda actividad que tenemos plazo hasta, ¿quién me recuerda hasta cuándo es el plazo para esa actividad? La que preguntó Cristian. ¿Alguien lo recuerda? Hasta el 1 de marzo. Muchas gracias. Sí, entonces la tenemos hasta el 1 de marzo. ¿Qué estamos haciendo en el curso? Dando espacios, dando tiempos. Ahorita los tiempos son más amplios, más largos. ¿Por qué? Porque estamos haciendo las tareas, pero además estamos haciendo otro asunto que es la usabilidad, que yo también expliqué la diferencia entre usabilidad y conectividad. Estamos acostumbrándonos a esas plataformas y ayudándonos, pero digamos que entonces es hasta el 1. Muchas gracias. Entonces, el segundo fue ese. Bueno, entonces ahora sí, le puse un tema. Comience, opine, estructure una idea, plásmela ahí y sigue siendo un comentario o un ensayo muy corto, cortísimo. Y hoy vamos a comenzar a mirar el ensayo, cómo estructurar un ensayo. Y hoy voy a hacer vamos a recomendar vamos a hacer 3 actividades que quedan programadas. Entonces, lo primero, voy a recomendar unas lecturas y voy a hacerlo aquí en desorden de la numeración que tengo en la agenda para que no me esté pasando de un lugar para otro. Es decir, que no tenga que cerrar la ventana aquí en la presentación de PowerPoint y tenerla que volver a cerrar en el blog, volver a abrir, volver. Entonces, voy a hacerlo de acá y voy a pasarme para el blog para que no sea sino volverme a pasar para acá al final de la clase, donde voy a mostrar las tareas que quedan. Entonces, lo segundo que hay allí son lecturas recomendadas. Siempre en el blog hay un espacio que se los expliqué yo a ustedes, que es el material de apoyo. Ese material de apoyo son videos, son presentaciones, son lecturas. Y siempre, siempre, su obligación es, diga o no diga el profesor, usted revise ese material. Ese material es el material que da más alcance al tema que tiene esa unidad. No siempre lo hablo en clase, no siempre hablo de él. Otras veces sí, ¿cierto? Entonces, pero ese material le ayuda a usted a tener más elementos, a motivarlo a buscar más información en la red sobre el tema que estamos tratando en cada unidad. Entonces, en la unidad 2 está las lecturas. Hay unas lecturas sobre gramática, ahora se las muestro en el blog, y hay 3 lecturas, una que se llama el tema, la otra se llama 2 modos de contar y la otra se llama volver a narrar. Estas lecturas, la que se llama, explica, hace parte de un taller de la universidad, elaborado, pues sacado material de la red académica, pero elaborado en la universidad, de la profesora Teresita Parra, y habla cómo estructurar un tema en un escrito. Y particularmente le dice cuál es la estructura. Entonces, me parece, es muy importante en este espacio que estamos desarrollando de cómo ir paso a paso, es aprendiendo a escribir o reafirmando cómo escribir para quienes ya han escrito y consideran que ya tienen un buen nivel de escritura. El segundo y tercer lectura que estoy mencionando acá, 2 modos de contar y volver a narrar, son 2 pedazos del primer capítulo, dos partes, ¿sí? No es adecuado decir pedazo, 2 partes del primer capítulo de un libro que se llama Contando Historias, del profesor Juan José Hoyos, profesor de la Universidad, de la Facultad de Comunicaciones, en donde él hace un paralelo entre el estilo informativo y el estilo narrativo. Y en el primero, y en donde dice volver a narrar, en donde da las características, las pautas para escribir en narración, para escribir cuento, para poder poder tener esa competencia de escribir con mucha descripción. Los dos textos están escritos dirigidos a periodistas, a profesionales, en fin, son muy didácticos, ¿cierto? Por algo los escribió un profesor universitario.
Entonces, esas lecturas van a quedar recomendadas desde hoy. Y con esas lecturas vamos a realizar en clase una actividad. Cuando digo una actividad es que vamos a evaluar las lecturas, ¿cierto? Entonces, por favor, comience desde hoy mismo a programar su tiempo para que pueda leer la lectura. El texto del tema es un texto de 7, 8 páginas y a letra más o menos grande, ¿no? El de dos modos de contar y volver a narrar son unos capítulos de 10, 12 páginas cada uno en una letra ya más pequeña, pero letra de libro, pues letra, digo yo, como 10, al 10, creo yo. Entonces, para que programen y para que sepan. Entonces, estoy hoy en lecturas recomendadas, programando la lectura. A mí no me gusta esta palabra, pero hay personas que me han dicho, profe, dígala, porque si no, entonces uno no se programa. Obligatorias para ser evaluadas, tenidas en cuenta. Cuando digo evaluadas es, vamos a hacer una puesta en común, vamos a hacer una aplicación con ellas, en fin. Pero en todo caso, las lecturas le van a servir a usted para este proceso que estamos iniciando de aprender a escribir. Y le van a servir para estructurar su texto parcial y su texto final. Eso sí lo tengo pues muy seguro. Hay otras lecturas allí mismo que digo yo no son obligatorias, digo yo, o mejor dicho, todas sí son obligatorias porque les sirven, pero que hablan de la ortografía, de signos de ortografía, de lectura crítica, de la improvisación, de la intervención en público. Pero estas tres, lo digo por tercera vez, son las que vamos a evaluar y son una parte del primer seguimiento, la actividad que vamos a hacer con ellas. Cuarto, la comunicación es de la gestión empresarial. Hay una presentación de clase y una clase que vamos a hablar de este tema. De hecho, hoy vamos a comenzar esa unidad donde yo doy la mirada de la comunicación como eje de la gestión empresarial. La sola palabra invita. Yo digo que el eje de la gestión empresarial, es decir, en ello se apoya la gestión de una empresa, en la buena comunicación. Entonces hay una presentación que yo voy a compartir en clase, tiene 43 slides, 43 pantallazos, 43 diapositivas, que yo les pongo como tarea que revisen para la próxima clase esa presentación, la reviren, ¿sí? Tomen su tiempo de mirarla para tener inquietudes, para familiarizarse con ella, pero sobre todo para que tema que no esté claro ahí, lo pregunten. Yo voy a pasarla en la clase, pero repito, quiero que en esa clase aspiro y espero que ustedes la hayan leído y podemos hacer un buen diálogo frente a esa presentación. Entonces, dos actividades, las lecturas recomendadas y la comunicación como eje de la gestión. Al final de la clase de hoy voy a exponer el tema de la estructura de una oración y el de inferencias. ¿Para qué? Para dejar dos talleres para ser elaborados como trabajo de la semana. Son dos talleres, el uno tiene 26 oraciones y el otro tiene 10 oraciones. Con los dos hay que hacer un trabajo que ya les voy a explicar. Entonces, la agenda de hoy ya expliqué los tres últimos puntos y voy a ampliarlos ahora. En lo que llevamos, en lo que nos posibilita lo que he dicho y lo que nos da el ver solamente esta diapositiva, ¿hay alguna duda? ¿Alguna aclaración sobre lo que acabamos de hablar y lo que leímos en la agenda? Los quiero escuchar y es el momento de escucharlos mientras yo hago el traslado de agenda al blog. Repito, ¿hay alguna duda, algo que vamos a aclarar? ¿Alguien que tenga una inquietud sobre lo que dije? ¿Algún tema que haya pasado muy rápido y no se entienda? ¿O considera que entonces ahora termino de explicar y entonces va a dejar para terminar de aclarar? ¿No hay dudas? No, ¿No? profe, No, está profe, bien. todo quedó claro. Bueno, muy bien, eso me satisface que haya sido claro. Bien, tenemos en pantalla nuestro blog. Sí, profe. Bueno, Profe. entonces entro a mi blog, acá estoy en la diagnóstico de entrada, donde estamos haciendo los comentarios. Aquí tengo acerca del curso, vamos a mirar qué pasó ahí, aprovechemos y lo hago aquí en línea con ustedes. Entonces miren que aquí teníamos la presentación personal, vamos aquí a mirar a ver, era el plazo hasta ayer, pero íbamos a cumplir con ese plazo, entonces mírenlo acá está, miren pues todo lo que, la cantidad de textos que hay. Para hacer un comentario a otro compañero, simplemente hago el comentario y me refiero a él. O sea, esta aplicación ya no tiene la habilidad que sobre la misma se anide mi respuesta o mi comentario. Entonces aprovecho. Yo aquí voy a poner un comentario y voy a aprovechar de recordarles como un comentario, pero también hacer algo que no había hecho y que lo voy a hacer, ¿cierto? Entonces,
uy, esto me está mostrando acá, entonces yo me voy al final y hago mi comentario, ¿cierto? Entonces, yo voy a decir, buenos días, coma, esta actividad se cerró el día 22 febrero, de febrero, de febrero, para el grupo 01, como el 23 de febrero para el grupo 03. ¿Listo? Entonces, esta actividad se cerró el día 22 de febrero para el grupo 01. Y el 23, aquí cabe un i. Miren que yo reviso lo que copió el 23 de febrero para el grupo 03. Listo. Ahí nos queda. Entonces, ¿qué quiere decir ahí? Que voy a empezar a revisar esas presentaciones, a darles, miren esto que tan curioso. Me está diciendo que qué, pero no veo qué es lo que me está preguntando. Que mire si tiene que. Uy, a ver, interrumpirlo, ahorita lo hago. Una cosa acá. Voy a decir acá. Y Profe, yo puse mi presentación personal en el Dropbox porque no había podido ingresar al yo voy a revisar también el Dropbox. Bueno, Pero te perdón, iba a decir ¿qué que pasó sé con la que pantalla usted, que esto, perdón un segundo, ¿qué pasó con la pantalla que esto me está sacando, me está poniendo aquí, me va a tocar salir por aquí a lo... Bueno, ya puse mi comentario, vamos a ver si queda registrado, vamos a salir aquí, voy a poner otra vez acá y voy a dar otra vez blog. Bueno, quienes lo hicieron en el Dropbox, eso era lo que habíamos pactado, ¿cierto? Lo que habíamos dicho. Si usted lo tiene en el Dropbox, no hay problema. Me imagino que ahí no tenemos pantalla otra vez, ¿cierto? Me toca volver a compartir pestaña, ¿cierto? Listo. Bueno, entonces quienes tienen en el Dropbox el comentario, no hay problema, no hay ningún problema. Pues ese es lo que debieron de haber hecho. ¿Quiénes? Ahora, si usted lo tiene en el Dropbox, pero ya ingresó al blog, siga con los comentarios en el blog y sigue experimentando la experiencia del blog, pues siga haciendo la experiencia del blog, no hay problema. Y trabaja en las dos partes, pero se van a dar cuenta que la mayoría de comentarios, que los comentarios son en el blog y todas las otras actividades son en el Dropbox. ¿Me están viendo en pantalla? Sí, El blog. Sí, profe. Ustedes profe. pueden observar que él me estaba sacando unas credenciales y todo y me invisibilizó la pantalla, traté de salir, no me desconectó de Meet, pero miren que ahí quedó ya mi comentario. O sea, cerré la actividad. Muy bien, entonces vamos ahora, me voy a devolver para poder entonces ingresar a la clase. Ahí me gasté unos minuticos y yo sé que yo soy muy reiterativo, repito, pero lo que dije ahora, por esta vez y por este inicio es bueno, en aras a que todos nos sintamos cómodos, en aras de que todos podamos participar, en aras de que todos podamos estar con las mismas posibilidades. Bien, yo también voy a revisar Dropbox. Bueno, entonces ingresé a la actividad 1. Ahí seguimos con el blog en pantalla, ¿cierto? sí, profe. Bueno, entonces, la comunicación como eje de la gestión empresarial. Vamos a comunicarnos. Para ello voy a apoyarme en unas imágenes que tengo acá. ¿Las vemos en pantalla? Sí, señor. Bueno, quiero aclarar algo antes de... Yo hablo de imágenes porque son imágenes. Están subidas en YouTube, pero son imágenes. Tienen un movimiento tipo secuencia, pero no son un video porque ni tienen música ni tienen audio. Luego podríamos catalogarlo como una sucesión de imágenes o un reel de imágenes, que así pues los técnicos audiovisuales lo definen. Existen filminutos, o sea, productos audiovisuales de menos de un minuto. De hecho, ya hay películas pues hechas, digamos, una historia completa en un minuto. Y hay festivales que premian esto. Hay videoclips que son audiovisuales de entre un minuto, minutos. Aquí vamos a ver algunos videoclips más adelante. Pero también hay cortometrajes, que son esas producciones que a veces uno dice que son malucas porque que no son buenas porque son nacionales, y que son las que en cine a veces, cuando los que alcanzaron a ir a cine, o bien antes de la pandemia, o bien porque tenían esa costumbre, porque también soy consciente que ahora hay una gran cantidad de usuarios de Netflix y de estas plataformas, pero la ida al cine nunca pasará de moda, digo yo,
Entonces, en cine, en los teatros, ponen antes del corto, de la película central por la que uno pagó, una serie de realizaciones de menos de 15 minutos, se llaman cortometrajes. Y los que tienen más de 15 minutos, que son producciones, largometrajes, que son las películas, pues que uno ve que van hasta de 30 minutos, 45, una hora, ¿sí? Ahora, hay otras categorías ya tipo serie, que es cuando pues sobre el mismo tema tiene un número determinado de capítulos, ¿cierto? O miniserie, bueno, pero en términos de lo de audiovisuales, esa clasificación. Entonces, aquí vamos a ver imágenes, o sea, esto no es un video porque no tiene locución, lo hice yo y lo dispuse. Entonces, quiero que miremos este minuto 36, no se preocupen que no tiene audio, este no tiene audio, entonces simplemente ver las imágenes. Vamos a verlas con atención y vamos a comenzar a mirar esta unidad de la comunicación como eje de la gestión empresarial a partir de estas imágenes. Entonces quiero que pongan bastante atención y podamos entonces comenzar a discutir. Por favor, participen, no se queden callados, que es que una de las cosas que vi ahora es yo preguntando y ustedes calladitos, 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 y a mí eso me inquieta, me preocupa, porque yo quiero es armar un diálogo aquí en la clase y que todos hagamos la clase. Entonces, por favor, miremos con atención y ahorita quiero que participemos la mayor cantidad de personas con respecto a lo que vamos a ver. En la sala, Susana, que tienes abierto micrófono. ¿Me veo por accidente o vas a hablar? Juan Manuel, Sanabria, ¿quién de los dos arranca? ¿Quién? Los dos micrófonos están abiertos por accidente. Pues la verdad se me abrió por accidente, pero Probable, Susana. claro que sí. Pues las imágenes en algunas partes me causaron como incomodidad, pues esa fue como la sensación que sentí en algunas. Sin embargo, pues eh, me parece muy interesante porque muestra como las dos perspectivas que hay siempre para cada situación. Bien, Juan Manuel. Ah, Susana, ¿ya habías terminado? ¿Se te cerró así o terminaste? Continúa si no has terminado. No, yo creo que ya. No vi en qué momento se me cerró. Juan Manuel. Tiene abierto también el micrófono. Hola, profe. Me parecía que estaba cerrado. Quién sabe tan raro. No, pues Ahorita yo Andrés Felipe. Sí, que son imágenes como de reflexión. Lo tomaría por ese lado. reflexión, listo. Andrés. Pues en unas mostraban como un planeta limpio y un planeta contaminado. Pues y otras como eh, pues el de la mujer que pues una estaba mm, con el uniforme pues de policía y en la otra estaba pues como una imagen sexy, o sea, como eh, el paralelo, ¿cierto? Cuando Sí, se hace como por necesidad o por placer. sí. Y había también pues una imagen como la de el pulpo gigante o un calamar
y la de los loritos, ¿cierto? Donde veíamos pues como, digamos, el efecto será de efecto climático sobre la fauna, puede ser. Sí, 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 sí. Andrés, gracias. Interesante esto. Interesante. Contraste, paralelo, reflexión. ¿Qué estamos observando acá, muchachos? Puntos de vista, todos muy válidos. Hacemos a Cristian. Bueno, Abrió el micrófono. yo iba a decir eso, No, pero no, sí, entonces no diga Cristian. no, no, sino que pues yo, pensaba decir lo que dijeron, pero sí, Pienso decir, yo voy a decir, ¿cierto? Muy son bien. como dos mundos totalmente paralelos, o sea, pero paralelos, pero como con rumbos totalmente diferentes y destinos totalmente diferentes, porque nos muestran como la parte buena, pero la otra parte totalmente mala. Entonces sí, es como esa contrariedad de las situaciones o de las cosas de la vida. Y también que en muchas ocasiones como que hacemos ciertas cosas por gusto, simplemente por hacerlo, cuando hay gente que le toca hacer ciertas cosas o situaciones que pasan por obligación o así. Bien, noten ustedes que además de puntos de vista, Susana dijo, hubo imágenes que me desagradaron. Sin embargo, y empezó a hablar y habló de un contraste. Pero Juan Manuel dice, no, reflexión. Con eso lo dijo todo, no, reflexión. O sea, lo tocó, lo llevó a pensar. Pero Andrés Felipe dice, vea, hombre, es que el lorito y el pulpo son el efecto climático sobre los animales. Y él no dijo si era bueno o malo, dijo que era un hecho. Pero Cristian está diciendo, está dando ya una calificación, está ya haciendo una afirmación más categórica. No, 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 es que eso es bueno y es malo. Pues es malo, perdón, digo, eso es malo. Entonces, ¿qué observamos allí? Unas ideas que a partir de la observación de la realidad podemos consolidar. ¿Por qué las ideas son diferentes? Porque cada quien tiene un punto de vista diferente. Digámoslo así, que cada quien está parado como en un balcón diferente, como si fuéramos a pasar un desfile y estamos en un segundo piso todos y todos tenemos un balcón diferente y por más que el desfile sea el mismo y todos estemos en tiempo real presenciando, el balcón es diferente, o sea, el punto de vista, el sitio donde lo estoy viendo y eso va a determinar las impresiones que yo tenga. Así es la vida, con ese equipaje de vida que nosotros tenemos. Y eso permite que nosotros podamos, frente a la realidad, consolidar ideas. Ahora, ¿qué surgió aquí en el ejercicio que les planteé? Empezaron a tratar un tema central y unos subtemas. Dieron un criterio, calificaron, o sea, hicieron proposiciones y las hicieron con base en antecedentes que ustedes tenían. Entonces Felipe dijo, él no se inventó el tema del cambio climático, ¿cierto? No, eso lo leyó en alguna parte él. Él es producto de esta época donde tenemos muchos medios y él se permeó de esos medios y en alguna parte lo escuchó, ¿cierto? Son proposiciones antecedentes de esa problemática o esa situación, ¿sí? Cristian, por su parte, siendo muy válido también, él dice, no, es que es malo, es malo. Otros dijeron que era parte del planeta, otros dijeron que eran mundos aparte. Bien, todo es respetable. ¿Quién quiere complementar? Para que se vea. Yo, Andrés, sí. pues una vez tuve una oportunidad de ir a una playa en Lima y era muy diferente a la playa pues colombiana, porque Sí, en Lima ocurre un fenómeno que se llama la surgencia, que es como la disminución de la temperatura del mar en la costa. sí, Entonces, ese fenómeno de surgencia hace que todos los animales se mueran y los traigan a la costa. Entonces, usted ve como medusas, pues como moluscos, animales que no son como tan familiares para nosotros acá en Colombia, y se mueren y salen esos calamares gigantes muertos en la costa, y es por el calentamiento del mar, ¿cierto? Porque no aguantan como la temperatura. Entonces ahí entendí como ese impacto del cambio climático que de pronto uno no lo ve. Adicional, por ejemplo, en Lima hay muchas casas que no tienen techo. No sé si sabían eso. Hay muchas casas que no tienen techo y es porque allá no llueve. O sea, la dinámica de vientos en esa zona es muy diferente a la de Colombia. En Colombia viene pues como una corriente de vientos del Chocó que se llama el Chorro del Chocó y conecta desde Chile hasta Colombia, que son vientos muy fríos y se generan unas nubes muy grandes como de 3 kilómetros de longitud, porque
tienen como un choque térmico con los vientos alisios que vienen del Caribe, y por eso en Colombia llueve tanto. Sí. A ver, Andrés, interesantísimo. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? El equipaje de Andrés. Pero entonces tengo que decir algo. Resulta que Andrés, cuando llegó a la playa de Lima, allá en Perú, entonces dijo, uy, tan raro, y todo el mundo, y los turistas. Pero para los nativos ya eso es, digamos, frecuente. Se vuelve paisaje, ¿cierto? Eso posibilita lo que yo decía, el punto de vista desde donde se mira. Pero miren, Andrés complementa dándonos una información muy valiosa, explicándonos por qué él habló del calentamiento global, ¿cierto? Habló de eso. Y explicándonos que lo está diciendo con criterio, con conocimiento, porque él lo vivió y entonces cuando estuvo allá los mismos nativos le explicaron o él se vio obligado a leer. Entonces eso hace que él planteó una problemática que vio, lo volvió problema, lo volvió situación, observó la realidad, porque las imágenes que yo les planteé a ustedes es como decirles, venga, yo los invito a que miremos una realidad, porque esas imágenes no me las inventé yo, las imágenes en parte de lo que vive el mundo, ¿sí? Bueno, después de que eso pase, entonces Andrés dice, venga, entonces la idea que yo temo de esa problemática es esta, esa es la realidad. Pero él lo interpreta, habla de los antecedentes, y si él sigue hablando como habla ahorita, está haciendo proposiciones y afirmaciones. Y eso es lo que va conformando un discurso. Excelente lo que estamos haciendo, el ejercicio. ¿Quién es una persona más que lo haga? ¿Qué vio? Yo, profe. Alexander. Sí, como implementando lo que dijo, creo que fue mi compañero Cristian sobre lo que está ¿Sí? bien y lo que está mal, me llamó mucho la atención de que hay una imagen en la que sale, por ejemplo, las Torres Gemelas cuando se caen y un bombardeo, pues supongo que en Siria. Es que eso de que está bien y que está mal es muy subjetivo y a veces la gente es como muy hipócrita en esa parte, porque, o sea, en el 9/11 murieron muchas personas y todos los años el 9/11, la conmemoración, esto, lo otro, pero hubieron muchos bombardeos también en Siria, en Damasco, en todos esos países, pues, del Medio Oriente, y pues no hay como algo que sea conmemorativo de eso. Es como que si eso estuviese bien, matar a esas personas estuviesen bien, y matar pues a la gente que estaba en el Empire State estuviese mal. Entonces, Sí. me parece eso muy interesante también. Alexander, acuérdese, hubo, para que quede bien la intervención, el verbo haber, ¿cierto? Hubo. No sé, no fue el Spare State, sino las Torres Gemelas, ¿cierto? La zona, pues, del corazón financiero. Entre otras cosas, pues, ese atentado, eso tiene un significado total, ¿cierto? Dale donde más le duele a Estados Unidos. Pero tiene razón. Ahora, ¿quién de aquí no sabe de qué estamos hablando cuando hablamos de las Torres Gemelas? Sin temor. ¿Alguien está perdido con ese tema? ¿O todos sabemos qué son las Torres Gemelas? ¿Qué ocurrió en 2001? Todo, ¿cierto? ¿Por qué? Por los medios, porque es un tema del que se habla. Tocando lo que dice Alexander, entonces viene el tema. O sea, yo particularmente pienso igual a Alexander. No quiere decir que todos tengan que pensar así. Ni que estamos contradiciendo lo que dijo Cristian. No, ni mucho menos descalificando. Todos los puntos de vista son válidos. Yo creo, como Alexander, que ese calificativo de bueno y malo es muy peligroso, ¿cierto? Es muy, cuando la gente dice, es que hay estudiantes malos no hay, ¿cierto? Hay estudiantes con particularidades, ¿cierto? Entonces, ese tema de bueno o malo, entonces hay otras formas de decir aceptable, cuando uno va a valorar un trabajo, ni siquiera calificar, valorar, ¿cierto? Si es aceptable, si es suficiente, si es insuficiente, si es bueno, si es excelente, ¿cierto? Eso tiene una categoría y desde la calidad, pero decir bueno o malo, o decir de los estudiantes pasa de ese bueno y malo. Hay celebraciones. Lo que pasa es que nosotros aquí en el mundo occidental vemos las conmemoraciones, perdón, del 11 de septiembre, ¿cierto? Pero no sabemos allá en Medio Oriente cómo hacen esa conmemoración, lo deben hacer también. Pero entonces, digamos, ese día, ¿qué pudo sentir alguien de ISIS, ¿cierto? Estaría sintiendo que se estaba reivindicando ese gran poderío norteamericano y darles duro y así se muera la gente, al menos darles una lección. Pero ¿qué pensaría un gringo? No, no es, y nosotros pues que somos de esta misma, no, ¿cómo así? Los derechos humanos, claro, mataron un mundo de gente. Entonces las cosas desde el punto de vista que se vean, ¿cierto? Allí hay dos contrastes, claro, es lo que pretenden las imágenes. Muy bien, Alexander, muy bien por la intervención. Bueno, ¿alguien más? Profe, yo. Allá. Bueno, buenos días, profe, compañeros, y pues mi opinión acerca de este reel de imágenes es que digamos que representa lo que es como tal la humanidad, porque vemos que pues en la primera imagen representa o muestra, mejor dicho,
lo que pues todos pasamos, que es el nacimiento y la muerte. Pues es algo que es fijo en casi en todos nosotros. Y también muestra una dualidad, profe, por decirlo así, del ser humano. Y pues complementando lo que dijo el compañero y usted, profe, sobre lo bueno y malo es muy subjetivo, también vemos pues aquí una imagen de, pues las imágenes de religiones como contrastadas. Por ejemplo, vimos la Meca y vimos el Vaticano. Y también vimos, como por decirlo así, el Papa Francisco. Y pues la verdad no sé cómo se llamará el Papa de los musulmanes, pero pues supongo que si ponemos el Papa Francisco como representante de la Iglesia Católica y al lado un señor musulmán, pues también sería el representante, por decirlo así, de los musulmanes. Entonces, para mí es como, este reel de imágenes muestra lo que es como tal la humanidad, con sus desigualdades, con sus defectos, con sus mejores cualidades y con sus peores cualidades. ¿Sí? Contraste, paralelo, dos caras de la moneda, desigualdades, pero todo lo que estamos mostrando ahí es una realidad. ¿A qué voy yo con esto entonces? Y vuelvo aquí al blog, ¿cierto? Ahora vemos otro corto sucesión de imágenes, en que cuando yo voy a escribir, ¿sí? Para uno abordar este tema, uno debe tener en cuenta aspectos de todo índole en los seres humanos, pedagógicos, didácticos, comunicativos, ¿cierto? ¿Y qué es lo que hacemos cuando damos mensajes? Codificamos, pero tuvimos que haber decodificado, ¿sí? Es decir, a partir de otros códigos haber hecho esa interpretación que llamamos comúnmente. Y eso es lo que hacemos cuando escribimos y cuando leemos. Si usted está leyendo, pues está decodificando lo que otro escribió. Si usted está escribiendo, decodificó y está haciendo códigos para poderlos convertir en grafismos, en grafos, pues, y poder entonces entregar ese sentido, ¿cierto? O sea, y siempre es codificar, decodificar, mediante la lectura de mensajes, para que de una forma activa, ustedes como estudiantes, ustedes como futuros profesionales, se interprete, se complemente, se analice, se argumente los textos, los formatos. Entonces eso fue lo que vinimos a hacer aquí a la clase, ¿cierto? Ahora, la gente dice, lectoescritura. Ah, sí, eso es pura ortografía. No, eso es que lo sacan a uno al frente a leer y entonces le dicen si lee bonito o lee feo, que esa es otra categoría muy relativa también, lo bonito y lo feo. ¿Cierto? Si lee bien o si lee mal, y es también muy subjetivo, ¿cierto? Entonces, no, lectoescritura no es eso, lectoescritura no es solamente eso, perdón. Para leer y escribir hay primero que escuchar, ¿sí? Y hay que saber comunicar. Ahora, particularmente acá, lo veamos en el modelo pedagógico y en la metodología de nuestro curso. Este curso es tipo taller, y yo ahorita decía, y me tomé el trabajo de unos minutos porque tuve una experiencia recientemente de alguien que al final del curso dijo, no, es que son muchas actividades y muy poquito porcentaje. Yo le decía, no, es que aquí no estamos hablando de porcentaje, ni estamos hablando de evaluación, sino de valoración. Y yo desde el comienzo les dije, es un curso tipo taller. Entonces, no es limitarnos a leer y escribir, sino ver una visión integral. Y de acuerdo con ese modelo, estamos hablando de unas competencias de tipo cognitivo, procedimental y actitudinal. Es decir, el desempeño, la cognición y la actitud. Y una vez más, y como más de manejo frecuente, sobre todo quienes han estado en el SENA, el saber, el hacer y el ser. Eso es a lo que nos llama y nosotros vamos a dar una mirada acá de esta comunicación frente a la organización, ¿cierto? Con mira el rol futuro que yo, o mejor dicho, al rol que ya comencé a desempeñar. Ustedes son administradores de empresas en formación, pero son administradores ya desde el momento en que se metieron, se involucraron a hacer esto. La comunicación está presente en todos los ámbitos del desarrollo humano y entonces es el eje de la gestión, el eje de todos los procesos. Yo voy a, en la presentación que les puse a que revisaran, ustedes van a ver cómo yo afirmo ahí, digo yo, quítele a usted a un administrador la comunicación, ¿cómo queda? Quítele a un cura, sacerdote católico, a un líder musulmán, a un rabí, al papa, quítele la comunicación y cómo queda, ¿cierto? Quítele al subalterno más, con el perfil más bajo de cualquier compañía, o quítesela al presidente de esa misma compañía, ¿cómo queda? Ambos tienen ese ámbito que hace parte de su desarrollo humano. Y en las empresas, el administrador debe llevar a cabo su ejercicio profesional con ello. Entonces, eso es esta unidad que vamos a hablar de la comunicación como eje de la empresarial. Para ello,
yo planteo, con este no hay que hacer ninguna tarea, no hay que hacer ningún otro comentario, no. Simplemente es la pregunta, se llama eje problematizador, con el que este curso tipo taller, donde vamos a tener muchas actividades, aplicaciones activas las llamo yo, vamos a orientarlo. Entonces la pregunta es, ¿cómo contribuye la comunicación mediante la lectoescritura en el rol integral del administrador de empresas para su gestión en la organización, la institución o la comunidad? ¿Qué hay allí? Todo lo que sustente, hombre, es que comunicar no solamente es escribir, es hablar, es escuchar. Yo pongo este ejemplo siempre que hablo de este tema y es los niños, todos nacimos y los primeros 6 meses, 7 meses, ¿qué hicimos? Poner mucho cuidado. Ah, bueno, pero cuando nacimos lo que hicimos fue comunicar con un llanto. Y después a través del tacto, de la respiración, nos comunicamos por primera vez con nuestra mamá. Como nosotros somos animales mamíferos, a partir del acto del alimento, ¿cierto? De amamantar, ¿cierto? La mamá hacia el hijo. Y esa es la primera comunicación. Pero después se desarrollan otras comunicaciones como, el niño lloró, entonces tiene hambre. No, el niño tiene esto, pero entonces tiene sueño. El niño está como indispuesto, no, el niño está contento. Pero generalmente los niños comienzan a desarrollar unas capacidades de comunicación en donde casi que desde ahí comenzamos nosotros a ser como muy hábiles, ¿cierto? Como muy manejadores y utilizamos a nuestro favor la comunicación. Resulta que el niño llora para que lo carguen, ¿cierto? Eso es comunicación. Ya después el niño comienza, como le está diciendo ahora, a poner mucho cuidado. ¿Qué está haciendo? Oyendo, observando. Y después viene el otro acto que es hablar, ¿cierto? Incorpora lenguajes, sonidos, y después de hablar comienza el acto de escribir, ¿sí? Y todo eso, la comunicación. Entonces, si pretendemos leer, escribir, comunicarnos, tenemos que mirarlo desde allí, ¿eh? Y tenemos que mirarlo eso desde el ámbito de la empresa. Entonces, repito, la pregunta que nos hacemos con este curso es cómo contribuye la comunicación mediante la lectoescritura en el rol integral del administrador. Rol, papel, función, integral en todas las funciones, en toda su dimensión, humana, profesional, es decir, todo lo que va a hacer del administrador para gestionar, ¿cierto? Para llevar a cabo su función en una organización, hablando lo genérico, empresa, ¿sí? ONG sin ánimo de lucro, pública, privada, pero en una institución también como la nuestra, la universidad, las que tienen una labor pues particular, ¿sí? Una función, o la comunitaria, porque el administrador también tiene que estar pensando no en que va a ser solamente el presidente de una gran compañía, o que sea el administrador de empresas, y que la palabra empresa es el sinónimo de factoría, de lugar de comercio, no, la comunidad, en la comunidad también se requiere la gestión de un líder. Entonces, esa es la pregunta. Repito, no es para que hagamos ningún trabajo ni ningún otro comentario, sino que todo esto de decir y sustentar porque la comunicación es el eje de la gestión, me lleva a esto. Y todo lo que vimos en las imágenes comprueba cómo hay puntos de vista, hay percepciones, ¿sí? Entonces, ahora, con estos antecedentes, voy a plantear acá en otra presentación que voy a compartir, que es escribir, ¿cierto? La primera parte, la cuota inicial de, del trabajo, de este trabajo que vamos a comenzar para escribir. Voy a comenzar hoy esta presentación, que seguramente voy a retomar más adelante, está diseñada pues para inducción a la vida profesional, para pruebas de saber pro, es decir, para hacer entrenamiento y para hacer entrenamiento a profesionales. Ustedes que están empezando a formarse como profesionales. Entonces, ¿qué es la comunicación escrita entonces? Comencemos diciendo que existe una palabra. Usted encuentra que dicen los sintagmas. Los teóricos dicen que la palabra es un sintagma. La sintagma es la unidad mínima de significado. Ahora, antes de la palabra existe el fonema. No lo tengo ahí, ¿verdad? El fonema, A, E, la que permite que yo diga B o V y que no tenga que decir B grande y B pequeña, como decimos aquí, ¿cierto? Incluso que yo diga S o Z y que entonces los españoles la marcan para uno saber y distinguir. Ese es el fonema. Si yo reúno varios fonemas, puedo conformar una palabra. Entonces la palabra es la que yo digo perro. Entonces, a no ser de que estemos hablando de el contexto y los referentes, pues perro tiene tiene como 2 o 3 significados. Pero digamos que yo digo perro y me imagino ahí mismo el animal de 4 patas, cola,
Y de acuerdo pues al que yo tengo en mi casa, yo tengo aquí pues opción, tengo un perro negro, tengo una perra dorada, tengo una perra blanca, tengo un perro Blindel o Barcino, ¿cierto? Pues, pero uno se imagina un perro. Significado. Casa. Usted la imagina con puertas, ventanas. Otros imaginan una maloca, otros una casa finca. Es decir, todo depende de eso que estamos haciendo ahora también, que es su equipaje. Es como usted aborda la realidad. Pero la palabra es el sintagma, que es la unidad mínima de significado. Y la frase, que son varias palabras conectadas, es la arquitectura, cómo está diseñado el sentido. Y aquí en este curso vamos a dedicarnos a hablar de eso tan básico para poder, de esos asuntos, elementos tan básicos para poder conformar muy bien la forma como me comunico y por consiguiente la forma como voy a escribir. Entonces, palabra, unidad mínima, o sintagma, unidad mínima de significado. Y frase u oración, la arquitectura, la unidad mínima de sentido. El párrafo es un bloque, ¿sí?, que conforman varias frases, por consiguiente que tiene palabras. Ahora, vamos a ver también, por ahora veamos nomás esto, pero les adelanto, todo el tema de conectores. Pues el conector es el que permite, que es un sintagma, una palabra, pero permite, como su nombre lo indica, conectar, ¿cierto? Que tenga lógica, que tenga secuencia, para que esos sentidos sean articulados. Y eso hace que tenga arquitectura, o sea, que esté bien diseñada esa frase, que es el sentido. Y que, si están bien articuladas, conformen párrafos, son unos bloques, y allí están las proposiciones, los conceptos y las expresiones de transición. Todo lo que ustedes hicieron, quienes intervinieron ahora al hablar de las imágenes, lo que hicieron fue proponer, dar conceptos y dar un punto de vista. Y si eso lo pasamos al escrito, hicieron un párrafo. Cuando hablamos, ¿cierto? Cuando al final hablamos, ¿sí? Cuando Andrés Felipe habló, ¿sí?, él hizo un párrafo completo. Y él utilizaba transiciones, conectores, ¿sí? Pero él lo que hizo fue que armó un bloque de frases con unas palabras que él utilizó, y eso es un párrafo. Y él, repito, como todos quienes hablaron, dieron proposiciones, afirmaciones y dieron conceptos. Decir que el cambio climático, eso es un concepto, y lo integró como proposición dentro de un párrafo, ¿cierto? Eso contenía lo que él dijo. Cuando dijo que la reflexión está orientada a una proposición. Entonces, comencemos por allí a la hora de hablar de la estructura de un texto, ¿cierto? De la comunicación escrita. Ahora, vamos a hablar de la estructura básica de una oración. Entonces, aquí los quiero participando. Ahí tienen el pastel, el pastelito, la guía de lo que ustedes ya vieron en bachillerato. Todos lo vimos. La estructura básica de una oración o frase. Necesito que intervengan y que me digan qué es lo que dice ahí. Entonces, ¿cuáles son las partes, la estructura de una oración? Pero entonces tienen el pastel, pero me van a agregar. Me van a definir cada uno y me la van a relacionar. A ver quién recuerda esa clase por allá de noveno, de sexto y de noveno, que están en los dos programas de español de sexto y de noveno, respectivamente. Adelante. ¿Quién quiere participar? ¿Quién nos cuenta cuál es la estructura de la frase o de la oración? No me digan que me va a tocar sacar al tablero. Yo llamo sacar al tablero. ¿Quién nos explica a todos la estructura básica de la oración? A la una. A la dos. Bueno, yo. Muy bien. Se demoró, pero se decidió. Adelante. Eh, explicar cada una de las cosas que está ahí. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Sí. Sujeto, verbo. Sujeto, verbo, predicado y complemento. Explique qué es cada uno, por favor. Bueno, el sujeto es el que desarrolla la acción. Sí. El verbo es la acción que desarrolla el Sí. sujeto. Sí. Predicado, eh, imagino que es donde se realiza la acción, ¿no? También me imagino que entrará el objeto que recibe la acción y el complemento que es ya el resto de la frase. Bien, pero faltan precisiones. ¿Quién complementa, por favor? Más rápido, que esta vez que casi no se deciden. A ver.
¿Quién nos explica, por favor? ¿Alguien más que nos explique la estructura básica de la oración? Bien, nos tocó sacar al tablero. Voluntariamente, Edison Murillo. Edison, ¿cómo estás? Yo sé que vos sabes, entonces nos vas a compartir. Explícanos eso que hay en pantalla sobre la estructura básica de una oración o una frase. Bueno, ahí están pues como los componentes de una frase, que está el sujeto, el verbo, el predicado. El sujeto es quien realiza la acción o está presente en la situación. El Eso verbo. que puede ser una cosa, puede ser un objeto, un animal o una persona. Sí, señor. Muy bien. Está el verbo, que es la acción como tal, que desencadena el sujeto. Sí. Y está el predicado, pues que es como el complemento del resto. ¿Y entonces el complemento qué es? ¿Cómo? Y entonces si el predicado es como el complemento del resto, entonces el complemento ¿qué es? ¿El complemento del resto o qué? No. Entonces, a ver, ahí en el predicado nos faltó. ¿Quién hace el aporte ahí de qué es el complemento? Gracias, Susana. ¿Ese complemento qué es? Perdón, ese predicado y ese complemento que nos falta. Profe, la verdad no recuerdo. No recuerda. Válido, vamos a recordarlo acá. A ver, ¿quién más nos puede ayudar aquí? Es que me toca acá el tablero y a mí no me gusta acá el tablero. Sebastián Zapata o Verónica Montaño, ayúdenme por favor aquí, me explican acá para todos. ¿El predicado qué es? Profe, no es como un tiempo, ¿Qué? pues como el tiempo en el que se realiza la acción. Ahí sí está, pero el tiempo lo da el verbo. Profe, el predicado es como algo que se predice, por ejemplo, no sé, pues cuando se predice, o sea, digamos, está el sujeto y está realizando una acción y se predice que, digamos, está en algún momento o está de tal forma, no sé si me... Y entonces el complemento. El complemento ya es, pues, el resto de la oración. Por ejemplo, Luis está jugando. Ese es un verbo, pues una acción complementada, pues una conjugación compleja, pues sí, es válido. Profe, está jugando, Luis está jugando. Venga, terminemos con el ejemplo que están poniendo. Luis está jugando y ya le doy la palabra a usted. Y su amiga Laura llega retrasada, no sé. ¿Sí? Bueno, a ver, no es preciso todavía. En la otro aporte, ¿quién más va a intervenir? A ver, ahora sí. Yo. Sí. Yo, Cristian. Cristian. El predicado es como lo que rodea o lo que le da sentido al verbo. Sí, se aproxima más. Pero mire que la palabra dice predica, termina de decir, termina de explicar. Sí, no es lo y el que complemento es como lo que afirma o pues ya termina de finiquitar la oración. Sí, y entonces el complemento. Eso, o sea, lo que termina de afirmar y ya como lo que... Pero ¿cómo lo termina de afirmar? ¿O cómo dice más de la oración? ¿O cómo termina la oración? Bueno, vamos con el otro aporte que hay por ahí. ¿Qué más vamos a precisar? Y ahora ya voy a explicarlo entonces. El predicado no es lo que afirma o niega el verbo. Puede que lo afirme o lo niegue, puede que lo reafirme, pero no es exacto decir que es así. Entonces, ¿el complemento qué es? Bueno, ¿qué tal, muchachos? Si aquí como fuera una sesión clásica de esas de lectoescritura, de ortografía, la primera, en vez de ser la presentación personal y ese comentario, fuera un examen de lo que vieron en noveno, todos nos rajamos, ¿cierto? Nos pelamos. Pero es por algo, muchachos, ya termino la idea. Nos aprendemos asuntos de memoria. Ustedes se lo aprendieron de memoria en noveno para aprender el examen que le estaba pidiendo la profesora o para hacer los ejercicios, pero como no lo fijaron, no lo practicaron, nos da dificultad recordarlo. Entonces aquí lo vamos a recordar, no se preocupen. Adelante, ¿quién va a intervenir? No, que el complemento es como esa, un ejemplo, una frase, Juan está jugando a la pelota, y el complemento es, digamos, ¿dónde está jugando Juan? Sí. En el parque. Entonces vamos a ver que el complemento puede ser de tiempo o de lugar. Ajá. Entonces, bueno, sujeto, persona, animal o cosa que va a ser objeto de una acción. Verbo, la acción que realiza. Predicado, predica, ¿cierto? Es el que da los detalles de la acción, ¿cierto? La alcance a la frase, ¿cierto?
Y el complemento es el que precisa mucho más eso que se dijo, los detalles de la acción. Entonces puede ser de lugar o de tiempo. Entonces cuando uno dice que Luisa llegó a la casa, ¿dónde llegó Luisa? A la casa, ese es el predicado. Puede que el predicado sea más largo, sí, ahí lo vamos a hacer simple. Pero a la casa ayer por la noche. Entonces, ayer por la noche es el complemento del predicado de tiempo, ¿sí? Pongamos otro ejemplo, con el perro que yo dije ahora, ¿cierto? El perro come concentrado 2 veces al día, debido a que tiene una dieta especial. Entonces, podríamos organizarlo así, el perro come concentrado, cumpliendo una dieta especial, coma 2 veces al día, ¿sí? Entonces, sujeto, el perro, verbo, come, predicado, concentrado, siguiendo una dieta especial, o una dieta, no recuerdo cómo lo dije, se me olvidó tan rápido, ¿no? Y coma 2 veces al día, ¿cierto? De tiempo. ¿Sí? Podríamos colocar también en el sitio, dentro de su casa, 2 veces al día. Entonces tiene un complemento donde está haciendo de lugar y de tiempo. Si me hice entender entonces, queda ya claro, recordado, reafirmado, cuál es la estructura básica de una oración. Sujeto, verbo, predicado y complemento. ¿Hay todavía alguna duda? ¿Ahí? Sí, Verónica, No, que tenés. Sí, no, Verónica. no, profe, todo claro. Y Andrei, que tiene también activado micrófono. Claro. Cristian, bueno, pilas. ¿Qué reflexión hago yo también, muchachos? No se aprendan nada de memoria. Habrá asignaturas donde uno le toca, tablas, procedimientos. Claro, no estoy descalificando. Pues estoy diciendo, yo, por ejemplo, no me aprendo casi nada de memoria. Y yo el método que utilizo en la clase es fíjelo, lo que expliqué en la metodología. O sea, vuelva lo significativo para usted, pero sobre todo, vuelva lo útil. Entonces, mi tarea aquí es decirle, vea, hombre, eso que vieron allá y que se les olvidó a casi todos, es muy útil. Ya vamos a demostrar por qué. Laura, vas a hablar. Profe, qué pena. ¿Qué es lo que es el complemento? El complemento es la precisión de lo que se dice de la acción. Se dice de tiempo o de lugar. O sea, el complemento es lo que complementa, es lo que da extensión, lo que da más detalle sobre el predicado, lo que precisa mucho más el predicado. ¿Sí? ¿Sí? ¿Me dice entender, Laura? Gracias, sí, señor. Bueno, ¿y Cristian va a hablar o tiene abierto el micrófono ahí por accidente? Bueno, voy a mirar aquí el chat, de pronto si hay algún comentario. Aquí hay un comentario, pero sinceramente no entendí qué estaban diciendo. Bueno, vamos aquí otra vez a la presentación que estoy compartiendo. Entonces, a ver, si a nosotros nos dijeron que el sujeto, el verbo y el predicado y el complemento en algunos casos pero lo mínimo es que tenga sujeto, verbo y predicado una frase, pero que una frase sea íntegra debe tener complemento. Esa es la estructura de una oración. ¿Por qué uno escucha que la gente, y cuando digo la gente es el alcalde, el gobernador, el presidente, el señor de la frutería, del fruver, el papá, la mamá, nosotros, los profesores, que decimos, dizque, vengan pues los estudiantes para el salón? Dice, uno sí entendió, pero ¿cuál es el ideal? ¿Sí? Estudiantes, vengan al salón de clase, ¿cierto? Sujetos, ¿qué es lo que quiero que hagan y a dónde? Es como pues, y ahora ahí le tuve que poner una coma para darle secuencia, ¿cierto? Si yo voy a decir que el perro come concentrado, lo que puse ahora, entonces, ¿por qué voy a decir come concentrado el perro? Come concentrado en su dieta el perro. Es el sujeto de último, el verbo de primero. Si el orden es sujeto, verbo, predicado, entonces uno le dice a la gente, no, pero me entendió. Sí, es que así no entendemos. En la calle sí habla así, pero resulta que a la hora de escribir no es adecuado. Entonces, por favor, lo aplicamos. Por favor, ¿quién vaya a intervenir? ¿Qué? Además de Cristian. que así se puede confundir el mensaje. Por Pues ejemplo, con la palabra que usted dice concentrado, por ejemplo, si fuera para una persona, si a uno, pues hay palabras que tienen diferentes significados para el contexto. Entonces, si usted dice come concentrado, entonces yo voy a pensar que está comiendo. Sí, señor. Eso se llama connotación. Sí. Y ahorita vamos a ver, pero más adelante vamos a ver aquí también, dentro de la presentación que les puse a revisar, por favor, hay un asunto donde vamos a hablar del proceso mínimo de comunicación, entonces hablamos de el contexto social
y los referentes, que hace, por ejemplo, que concentrado, cuido, pues, lo que pasa es que cuido es como muy de finca, cuido, concentrado, ¿cómo más le llaman? Alimento procesado, bueno, pero ahí hay, primero, una doble interpretación por el contexto. Puede que aquí le digamos concentrado a eso, es real. Es más, aquí en el centro del país le decimos cuido. El perro, dele cuidado a las gallinas, dele cuidado al perro. Pero realmente el nombre técnico es como concentrado, pero habrá lugares donde le llamen, otras veces le llaman por el genérico, le dicen Nutrecan, le llaman Ringo, que son las marcas de los concentrados, ¿cierto? O como cuando dicen tráigame un colombiano, en vez de decir tráigame un periódico, como si alguien en la casta dice tráigame un Universal o tráigame, bueno. Hay muchas posibilidades y eso hace que sea doble connotación. Cristian, muy buena tu apreciación y la vamos a explicar más adelante. En este caso, entonces, voy a hacer, a raíz de la apreciación que hace Cristian, que es muy válida, un ejemplo que no se preste para esa doble, porque ahí podría ser doble si el perro está muy concentrado, muy atento. Entonces, podemos decir que, los estudiantes trabajan, los estudiantes, ¿sí? Elaboran de manera juiciosa todos los talleres, de acuerdo con el tiempo que tienen disponible. Coma, unos trabajan, otros solo atienden actividades de carácter académico. Punto. Yo aquí estoy improvisando en el aire, entonces puede que repita palabras. ¿Qué estoy diciendo? Sujeto a los estudiantes, las acciones que trabajan o elaboran, ¿sí? El predicado de los talleres que se les pidió en clase y el complemento que no fue de tiempo exactamente que dije, coma, precisé, de acuerdo con sus actividades, de acuerdo si trabajan bueno, quise decir ahí, ¿cierto? Entonces, el llamado es un asunto que diría uno que es tan simple como una oración, tenemos que recordar. Entonces, vamos a comenzar por ahí. Entonces, tenemos un ejercicio en el día de hoy para que va a quedar pendiente, ahorita miramos fechas al final, y es unos talleres. Estos talleres están en esta presentación, acá al final hay uno de oraciones y uno de inferencias. Lo voy a abrir desde el blog, perdón, voy a abrirlo ahora cuando ya hable de la inferencia. Tercero, el texto es una unidad semántica, entonces, ¿sí? Estructurada de forma que sus partes están interpretando y cumpliendo una función. El texto se encuentra en unidades que reciben el nombre de párrafos. Aquí estoy ampliando lo que dije ahora. Ahora, un texto de unidades o párrafos comunicantes. Entonces vimos ahí, la palabra significa, ¿cierto? La oración da sentido y el párrafo comunica, ¿cierto? Es una unidad comunicante ya. Entonces, ahora, los textos ya con un conjunto de párrafos que también vamos a ver pasito a pasito cómo estructurar esos párrafos. Entonces pueden ser de tipo narrativo, descriptivo o argumentativo. Lo narrativo generalmente tiene una cronología. Lo descriptivo es un espacio y lo argumentativo es una afirmación y unas conclusiones. Nosotros vamos a trabajar fundamentalmente y el producto final es un texto de tipo argumentativo. ¿Cierto? Y vamos a hacer ensayos de tipo argumentativo y en algún momento, como abordamos el tema de la diferencia entre lo informativo y el ensayo, vamos a trabajar y a distinguir qué es lo narrativo. Entonces, ese es el texto como unidad. Ahora, el párrafo es un conjunto de oraciones que giran en torno a la misma idea, con principio de unidad, ¿sí? Es básico, lo que Susana notaba ahora, mira, lo estás haciendo, pero tienes que tener cuidado cómo lo estructuras, es muy importante, para que así quieras decir algo, lo digas organizadamente y te puedas hacer entender, que es lo que estamos viendo también con la oración. Que lo decía Cristian, decía, no, es que se confunde, no solamente por el orden, sino también porque si no te cuidas de utilizar palabras de doble sentido, doble connotación, también se puede confundir el otro. Pero entonces, el párrafo son esas unidades de sentido, que son las oraciones organizadas dentro de una idea o tema central, que sean ordenadas de manera secuencial y coherente. La secuencia y el ritmo de un párrafo lo determina la puntuación, ¿sí? Punto aparte, punto seguido, coma, punto y coma. Y entonces dentro de los documentos recomendados, yo les tengo ahí un resumen muy bueno que encontré de la RAE, para recordar también para qué se utiliza cada uno. El párrafo se identifica de acuerdo con su forma mediante una expresión, mediante su expresión lingüística. Entonces, el párrafo tiene, de acuerdo con ello,
se llama una expresión lingüística o superestructura, y de acuerdo con su contenido, macroestructura. Entonces, la superestructura es cómo estoy entregando las ideas. La macroestructura es qué mensaje quiero dar. Entonces, la superestructura la vamos a trabajar desde la sintaxis. ¿Sí? Vamos a trabajar 3 elementos: la gramática y la ortografía, la sintaxis, que es la que me va a contribuir a que mis párrafos tengan una superestructura, así lo llaman los teóricos. ¿Sí? De hecho, en ese documento que van a leer sobre el tema lo definen así, la superestructura. Y la macroestructura, que es la semántica. La semántica es de acuerdo con lo que mencionaba Cristian, o sea, los sentidos, los significados. Yo a mi contenido le doy, expongo mi pensamiento y le doy un sentido para que me lo interpreten de manera adecuada. Se llama la macroestructura y lo vamos a trabajar desde la semántica. Vamos a dejar ahí la presentación hasta ahí hoy, ¿sí? Vamos a ver, yo miro por acá, sí, vamos a dejar ahí para decir entonces que vamos a ver sintaxis, gramática y semántica en el curso. Voy a cerrar esta presentación y me va a devolver al curso, al blog, para mostrarles entonces qué aplicación vamos a realizar nosotros con este tema de oraciones y de texto. Vamos a hacer varias, pero como son varias, yo voy a proponerles unas fechas, o sea, no todas son para la semana entrante, pero las voy con este tema a empezar a proponerles. Y ojo con esto, hay personas que me dicen, profe, cuando usted pone las 3 actividades, así les ponga fechas dentro de 8, dentro de 15, dentro de 20 días, eso me angustia. Como hay otras personas que me dicen, profe, muy bueno, eso organiza, yo organizo mi tiempo, sé qué tengo que hacer. De hecho, hay gente que le dice a uno, mire, como usted ya presentó el plan de actividades con las evaluaciones y con los porcentajes, eso es muy bueno. Dígame cómo va a ser, yo lo particularizo. Entonces, si usted es organizado o le gusta pues esa planeación así, esto es bueno. Si usted se angustia cuando son mucha información y tome la información y me va preguntando explicación y va preguntando en la clase, no hay problema. Quiero hacer esa aclaración también porque se causan los 2 efectos. Entonces, con ese tema que acabamos de ver, voy a pasarme aquí a la unidad 2, donde está ese tema. Ahora, ese tema de esos talleres lo vamos a comenzar a trabajar hoy, pero es un tema que nos va a durar, lo vamos a estar recalcando, perdón, la unidad 3, lo vamos a recalcar al menos hasta finalizar marzo. Yo tengo aquí, venga, miren la unidad 3 acá, estamos viendo el blog, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Y lo hice muy rápido, me pasé muy rápido a la unidad 3. Sí fue claro que me pasé para la unidad 3. Este blog, alguien me decía alguna vez también, profe, pero es que ¿cómo así? ¿Por qué no pone todo eso junto para que no tenga que estar pasándose? Pues no, para que se entiendan las unidades temáticas, pero también a su vez yo me paso porque necesariamente los contenidos no tienen que estar lineales. Un currículo no es una lista de temas, sino que es una experiencia en donde yo voy abordando temas y voy dándole dinámica. Entonces, por eso me interesa tanto, y lo insistí desde hace 2 semanas, que ustedes cacharriaran, como se dice en el vulgo popular, este blog, ¿cierto? Entonces, bueno, me pasé al texto. Entonces, de aquí vamos a comenzar a trabajar esto que se llama la aplicación activa 5, que son los talleres. Yo no voy a decirle, coja esos 7 talleres y hágalos para la semana entrante y calificamos eso de una vez. No. Yo le digo, son 7 talleres y vamos a comenzar y va a dar tiempo y los van a trabajar. Y no solamente los van a hacer, sino que los vamos a traer a la clase y los vamos a autoevaluar. Es decir, ahora, en su momento les voy a decir, pues, cómo es la autoevaluación. Les puedo decir en este momento, ¿qué piensa un individuo que va a dirigir personal y que por consiguiente le va a tocar evaluar ese personal si ni siquiera se ha evaluado a sí mismo? Yo sé que puede ser difícil evaluarnos. Duro. Unos porque les da muy duro calificarse. Entonces se dan piquitos y entonces se ponen todo en 5. Perdón. Y otros que son demasiado duros consigo mismos. Yo los llamo que no es que ya no sean piquitos, sino que sean látigo. Los 2 extremos son malos. En la mitad de ellos está la objetividad, está el buen juicio. Entonces el llamado es que estos ejercicios, primero, los voy a poner con tiempo. Son 7 y ustedes los pueden ver desde ya quienes vieron el blog, pero los vamos a poner de una semana a la otra. O sea, no todos de una vez. Y además de que los vamos a poner así, los vamos a traer a clase y los vamos a autoevaluar.
y usted mismo después de que se ponga su calificación los va a subir al Dropbox y esa es la calificación que va a tener en esa parte del primer seguimiento. Entonces, están aquí muy adelante porque los vamos a terminar finalizando marzo. Tal vez se nos puede ir hasta abril, pero vamos a trabajar en el día de hoy el de oraciones. Entonces, ¿lo vemos en pantalla? Sí, profe. Profe, entonces el de oraciones es el primero que tenemos que hacer. Es el primero, pero ahorita decimos para qué fecha va a quedar. Porque tenemos que cuidarnos que si yo pongo hoy 4 actividades, no tienen que ser todas para el mismo día. Listo. Vamos a distribuirlas. Entonces, esto lo tenemos que hacer. Ya sabemos, vimos en la agenda que vamos a dejar una tarea, que vamos a trabajar el texto escrito. Ya sabemos que tenemos como tarea para la próxima, eso sí lo dije yo, revisar, porque no es simplemente revisar una presentación. Sabemos que hay unas lecturas que vamos a empezar a trabajarlas, a leerlas, a mirarlas, pero no hemos dicho para cuándo. Creo que es para dentro de 20 días. Y sabemos que vamos a hacer estos talleres y ahorita les ponemos fecha. ¿Listo? ¿Está claro? Para todos, ¿está claro? Sí, señor. Muy bien. Entonces, aquí, ¿quién me lee? ¿Quién hizo la lectura ahora? ¿Alguien que quiera leer el taller? ¿Quién lo lee? Por favor, ordene en la forma más correcta las siguientes oraciones. El sol me da en el jardín. ¿Quién dijo? No, no las organice. Léalas como están ahí. Pero bueno, listo. Entonces, usted las organizó de una vez, pero dice, me da el sol en el jardín. Si esa es la forma correcta, pues usted sustenta. Pero usted dijo, el sol me da en el jardín. Como que usted lo organizó de una vez. Sí. ¿Y por qué? ¿Cuál es el sujeto ahí? ¿Cuál es el verbo y cuál es el predicado? El sol es el sujeto. Sí. Me da, pues da es el verbo. Sí. Y en el jardín es el predicado. Claro, sencillo. Todos dirán, ay, esa bobada, eso tan simple. Pero pues cada frase tiene su asunto, ¿no? ¿Cierto? Bien, aquí hay unas frases que tienen complemento de predicado, otras que tienen sujeto implícito, ¿sí? Sujeto implícito, ¿sí? De hecho, esta primera, con una buena argumentación, podría hacerse de otra manera y sustentar que hay otro sujeto que puede ser un sujeto implícito, o sea, no evidente. Entonces, el ejercicio que hay que hacer es, digamos, la segunda dice, los partidos de béisbol los detesto. Entonces, organice la frase de acuerdo con la estructura. Dice, por favor, ordénelas de forma más correcta las siguientes oraciones o frases. Más correcta es sujeto, verbo, predicado. Van a realizar las 10 oraciones y las van a traer a clase. ¿Cómo las vamos a traer? Los talleres están montados en línea en esta aplicación que se llama SlideShare, no sé si la ven. Entonces los talleres se permiten visualizar, pero no los van a bajar, ni mucho menos pues le pueden tomar la imagen. Ahora, ¿cuál es el propósito de la actividad también? Que usted al menos tenga tiempo de copiar la frase como era y después hacer su ejercicio, o sea, copiar el taller. Entonces desde ya digo, el taller hay que copiarlo. Profe, pero es que copiar eso, ¿cómo así? ¡Qué bobada! No, es parte de la metodología. Profe, que es que yo me mantengo muy ocupado, usted no sabe, yo no tengo tiempo de copiar las frases y después volverlas a copiar. De una vez, profe, ¿usted por qué no me manda ese archivo en Word? Yo simplemente, no, porque esa es la metodología, ¿cierto? ¿Qué estamos haciendo? No evaluando de memoria, pero sí evaluando o valorando el esfuerzo que usted hace para hacer esto. Otra cuestión, usted puede reunirse con un compañero a hacer el taller, claro, pero lo que no puede es presentar el mismo taller. Me explico, puede que las respuestas sean iguales, pero haga su propia versión. ¿Cómo hace su propia versión de este taller y el otro 6? Lo copia en el cuaderno y después le toma una foto, lo pone en un archivo de Word y lo sube al Dropbox cuando ya esté calificado. Lo copia en un archivo digitado y a medida que estamos en la clase usted da sus respuestas y le pone un globo de comentario de texto o le subraya, en fin, pero que se note la acción de que usted se autoevalúa. Entonces esas son las condiciones. Cuando pasa que alguien manda idéntico el trabajo del otro, igualito, entonces dice, no, es que nos reunimos, no, es que ¿qué voy a repetir? Como ya hoy lo estoy advirtiendo, yo tomo eso como plagio. Como es plagio, las dos personas tienen 0. ¿Sí? Entonces, por favor, tómense el trabajo. Por eso algunos de los compañeros decían, no, el curso es interesante, pero uno tiene que destinarle tiempo. Tiempo es, no le estoy pidiendo, repito, soy cansón con eso, pero lo digo,
que se aprendan de memoria, que lea cosas extensas, no, es que participe en la clase, que haga las actividades y que haga esto. Entonces, se trata de desarrollar este taller. Este taller es esas 10 oraciones que hay allí, organizarlas, no cambiarlas, no cambiar el sentido. Hay algunas, hago la claridad, donde hay dos situaciones. Una, donde puede sobrar un artículo que el autor, que entre otras cosas yo no fui quien hizo esto, aquí está el crédito, lo puso, digámoslo así como decimos también vulgarmente, como una cascarita, puede ser. Hay otras que de acuerdo a como yo la estructure, yo puedo sustentar. Por ejemplo, yo alguna de ellas puedo decir, venga, es que yo la puedo transformar como signo de pregunta, como pregunta, entonces quedaría así, pero no le agregue, no le puede agregar palabras, ¿cierto? Puede que le tenga que quitar un artículo, sí, pero de acuerdo a cómo usted lo pone, si lo pone con admiración, con pregunta. Para eso, yo los invito a que en esas lecturas recomendadas lean una que ya les voy a mostrar, que se llama los signos de puntuación, ¿cierto? Los signos gramaticales. Soy claro, me hice entender con este primer ejercicio, este taller. Profe. ¿Sí? ¿Sí? Quiero que quien tenga alguna duda no le dé temor preguntar y pregunte. ¿Sí? Y eso me garantiza que no vamos a tener al final malos ejercicios no adecuados, que la gente diga, no, es que yo no entendí, porque este es el momento para preguntar. ¿Está claro? Bueno, muy bien. Vamos con el segundo. Sí, Juan Manuel. Es que se me fue el internet, profe, no alcancé a escuchar la fecha de entrega. No, no he dicho la fecha, la voy a decir al final, Juan. Ah, bueno, profe. Juan y todos, ahorita la decimos. Ahora una compañera también intervino y yo le dije, no, espere que ahorita la programamos. Y ahí es donde también necesito que si hay una fecha que está muy próxima, diga, no, no, profe, cambiémosla y la podemos cambiar. ¿Sí? Desde que se pueda lo hacemos, pues, pero yo estoy tratando de que sea pues secuencial, lógico y justo pues hacer los talleres y que a pesar de que es trabajo, puedan dentro de su rol de estudiantes y dentro del compromiso que tienen de destinar tiempo a esta actividad, puedan hacerlos. Bien, segundo taller del día de hoy. Este lo voy a explicar y no lo voy a explicar, tal vez cuando vaya a hacer la sustentación, cuando hagamos la autoevaluación, lo grafico, lo pongo allí. ¿Qué es una inferencia? Vuelve. Todos ustedes presentaron pruebas del Estado. Van a presentar pruebas de saber pro, presentaron pruebas CIPS. Luego muchos de ustedes asistieron a esos famosos cursos pre-IFES, en donde les debieron enseñar a hacer inferencia para poder interpretar esos textos. Entonces, igual que lo de esto es un repaso, ¿sí? Pero sé que algunos nos hemos equivocado. Los escucho. ¿Qué es una inferencia? ¿Qué es una inferencia? Pues yo creo que es la conclusión que uno saca al leer algún texto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre una conclusión y una inferencia? No sé. Entonces no es una conclusión. Ok. ¿Cierto? Es una deducción. En su conjunto se abarca en una deducción, pero entonces deducción e inferencia no son sinónimos ciertamente, pero precíseme por qué es una deducción. ¿Qué compone una inferencia entonces? Es como un enlace o relación entre ideas sí, que sí, se muy bien. deducen unas de otras en un discurso. Bueno, hasta relación de ideas iba bien, pero que se deducen, bien. Entonces vamos a hacer esto. Una inferencia es un ejercicio mental, ¿sí?, que yo elaboro dando relación a partir de una idea, un texto, un párrafo, una afirmación. Entonces, ¿en qué consiste una inferencia? En integrar a esto que dice Andrés Felipe de un ejercicio mental y una relación y una secuencia a partir de 3 elementos. Primero, el significado. ¿Sí? Segundo, la interpretación. Y tercero, la contextualización. Entonces, yo en un solo ejercicio mental, en una sola proposición, en una sola ¿cómo fue la palabra que utilizó Andrés Felipe? En una sola deducción, ¿cierto? En una sola definición, yo integro, ¿sí?,
repito, el significado, la interpretación y la contextualización. ¿Sí? En diferente orden, sí. Que las inferencias no son todas iguales, no, porque opera también el punto de vista del sujeto, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, vamos a mirar acá. ¿Sí? Andrés, lee cualquier frase que quieras de ahí, o si quieres la primera. La mayor parte de aquellos que no quieren ser oprimidos quieren ser opresores. Napoleón Bonaparte, ¿cierto? Napoleón. Entonces, vamos a hacer un ejercicio donde vamos a hacer inferencias. Entonces, Napoleón Bonaparte se refiere a el pueblo con respecto a sus gobiernos cuando no hay derechos y no se permite la opinión. Ser oprimido consiste en no tener ninguna posibilidad, ni de expresión, ni libertad. Generalmente, y todavía tiene validez, las dictaduras, los regímenes totalitarios, dan cuenta que son más los opresores que los oprimidos y que quienes persiguen dirigir a otros con fines de dejar que sean oprimidos terminan oprimiendo. Ahí la hice pues porque una diferencia uno la tiene que pulir cuando, pero eso es, ¿qué hice? Comencé a decir, hice la interpretación de lo que Napoleón quiso decir. Después di el significado de que es ser oprimido. Y de último le di la contextualización o aplicación actual. ¿Cierto? Hagamos otra con otra frase cualquiera. ¿Sí? La vida, a ver, el nombre de una película, la vida, a ver, la vida, esta es una frase célebre con la que vamos a hacer el ejercicio. Entonces, en la primera punto del ejercicio se hacen esos términos que acabo de hacer. Para hacer mucho mejor la inferencia, para explicar más el tema de inferencia, voy a inventarme una frase aquí. La vida es bella. Por ello, hay que disfrutarla al máximo. Esa no es una frase célebre, es una frase que cada rato escuchamos, ¿cierto? La vida es bella y es una sola, por eso hay que disfrutarla al máximo, por ejemplo. Entonces, el hecho de existir es una posibilidad que todos tenemos, pero no todos la aprovechamos de la misma manera. Los proyectos de vida y los estilos de vida son los que determinan cómo se aprovecha o no esa posibilidad. Hoy vemos, hoy por hoy o en la actualidad, son muchas las personas que no tienen rumbo fijo, que no tienen sentido, porque precisamente no han aprendido a vivir, por ejemplo. Ahí. Y eso no es de ningún autor célebre. ¿Me estoy haciendo entender? Andrés, ¿me estoy haciendo entender? Sí, señor. Por eso cuando a uno le decían, el autor en el renglón 5 quiere decir, usted le está diciendo que infiera. Entonces uno decía, que la vida es bella. Ahí usted interpretó lo que él dijo. Pero otros decían, no, que la vida es una sola y que es el hecho de existir. Ahí está dando el significado de la vida. O otros decían, no, que no todos aplicamos la vida y por eso hay gente que no tiene proyecto, que no tiene sentido. Entonces, ¿cuál es el error que nosotros teníamos a la hora de hacer inferencia? Que pensábamos que era dar un significado, o que era interpretar, o que era simplemente contextualizar. Y son los tres. Ahora, yo lo hice a mi manera y con mi estilo. Ahora, es posible que Andrés Felipe, cuando él diga la vida es bella, es una sola, es bella, es una sola y por eso hay que saberla vivir. Él haga su propia inferencia. Es decir, todas las inferencias no son iguales de una sola frase, no. Pero sí tienen que tener el significado, la interpretación y la contextualización. Yo esta presentación, incluso en el curso pasado, no sé si Edison recuerda, hicimos una presentación y la mostré en pantalla. Esta vez mostré la de oración. Estoy diciendo que lo que estoy explicando deben tomar nota o deben tenerlo en cuenta o revisar la clase para saber qué es una inferencia. Entonces voy a decirlo por tercera vez. La inferencia es un ejercicio mental, lógico y secuencial que yo hago con respecto a una frase, a un texto, párrafo o contenido o incluso a una obra completa, ¿cierto? Que se compone de el significado, la interpretación y la contextualización. Independiente del orden en que entregue esos elementos, debe contener los tres para que de manera integral sea inferencia. De lo contrario, es una opinión personal, puede ser una conclusión, como decía Susana, porque simplemente está dando una interpretación final, entonces se convierte en conclusión. Puede ser una opinión porque simplemente está dando una percepción, entonces simplemente está dando una interpretación, pero propia, no con respecto al autor. Puede ser una definición sola, entonces se queda solo en la definición. Entonces, debemos de saber qué es una inferencia. ¿Para qué sirven las inferencias?
La inferencia sirve para yo interpretar, para yo abordar bien el texto y dar esa interpretación integral, pero también sirve del otro lado, cuando yo soy quien escribo, para poder argumentar bien. Es decir, si yo mi idea la estructuro dentro de mi párrafo, como dijimos lo que era un párrafo ahora, entonces yo digo el significado, le pongo un buen conector y digo cómo se interpreta y lo llevo al contexto, o bien con el ejemplo, ¿sí? Entonces estoy argumentando bien. Y un ensayo en uno de los párrafos debe tener argumentos que se apoyan en las, que se apoyan en esos argumentos, ¿sí? La argumentación, uno la desarrolla a partir de la habilidad de la inferencia, en dos sentidos. Entonces está claro para todos. Repito, esta vez lo hice como explicación de clase, que también es muy válido. Su labor, su deber es tomar nota. Yo para la presentación, cuando hagamos la autoevaluación, vuelvo y muestro pues como el gráfico, ¿sí? Entonces, ¿se entiende que es una inferencia? ¿Sí me hice entender? Por favor, no hay que callado quien todavía tenga el asunto como ahí, como no, venga, denme otro ejemplo, con mucho gusto lo doy. O con mucho gusto vuelvo y explico. Profe, no, yo creo que usted ha sido muy claro, pues como en la explicación. Bueno, entonces, ¿quién intervino? No vi quién. Yo, Laura Victoria. Ah, Laura. Entonces, Laura, te pido un favor. Laura, entonces aquí, ¿qué debemos hacer con este taller? Tenemos 26 frases, ¿cierto? Es claro, Laura y compañeros, que entonces a cada frase le vamos a hacer una inferencia. Listo, profe. Entonces, lo mismo, copia la frase, la puede copiar a mano en un cuaderno, en una hoja, la puede digitar y hace su inferencia. Recuerden, no es solo la definición, es integral, completo. ¿Listo? Entonces, tarea, las oraciones y las inferencias. Dos primeros talleres. No hemos dicho todavía para cuándo. ¿Listo? No me preocupen, que no fue que no yo, que se le fue la señal. No, no he dicho todavía para cuándo. Me devuelvo. ¿Dónde están los talleres? Aquí. Aplicación activa 5, oraciones, inferencias. Por ahora esos. Estos que siguen los vemos después, a medida que vaya explicando los temas. Cada que yo les asigne un taller, explico el tema. ¿Qué pasa con el tema? Lo aplicamos, lo traemos a clase, lo autoevaluamos. Una vez tenga la calificación, cada uno se pone calificación. Trabajo que ustedes suban a Dropbox y no tenga calificación, es como si no lo hubiera hecho. Entonces, lo debe hacer usted mismo, original, propio, lo lleva a la clase, lo autoevalúa. Yo en la clase doy los valores, pues cuánto vale cada punto, y lo sube autoevaluado. Pero cuando ya hagamos la clase. Bueno, ¿dónde están esos talleres en el blog? Están aquí en el texto. ¿Dónde están en Dropbox? Están en la carpeta central, después de todas las unidades, y dice aplicaciones, instructivos de aplicaciones y talleres, y están, ahí dentro de esa carpeta están estos talleres más las otras aplicaciones. Quien en este momento quiera meterse al Dropbox y quiera comprobarlo, me dice. Lo hace y ya después me dice, y si da lugar a que tengamos que mostrar allí, lo hacemos. Muy bien, me va a devolver en el texto para que a manera de pausa activa también y como parte de la tarea que tenemos hoy, veamos otro reel de imágenes. ¿Listo? Vamos a ver este segundo reel. Ah, bueno, les cuento una cosa anecdótica. Este que está aquí son estas mismas imágenes. Y resulta que Blogger me las clasificó como si fueran imágenes, ¿cómo se llaman esas imágenes? No aptas para todos los públicos, que violentan la sensibilidad de las personas, restricción de edad y demás, pero es porque pues la tomaron como en esas nuevas políticas que tienen allí en estos sitios, como que son muy violentas, pues de violentas sí es la realidad, muy cruda. Entonces yo por eso la tengo aquí en enlace, porque no me abre desde aquí, me lleva un aviso y todo, entonces por si no les abre aquí, es este mismo enlace cuando las estén revisando, porque la tarea que vamos a dejar también tiene que ver con estas imágenes. Otras imágenes, también de 2 minutos con 9 de duración, y quiero que pongan atención, no tiene audio. Listo, estamos viendo en pantalla el sitio de YouTube. Sí, profe. Bueno, Sí, sí. entonces van las imágenes.
Muy bien. Mismo ejercicio anterior. 2, 3 opiniones. Alexander. Bueno, Andrei, que Alexander tiene el micrófono abierto, no sé si por accidente. Alexander. Andrei, perdón, Andrei. No, yo puedo ver como una realidad y cómo nos adaptamos poco a poco a ella. Cómo el ser humano es capaz de, sin importar las cosas, sin importar como ese desarrollo y eso, pues nos adaptamos a todo lo que venga. Pregunta, ¿tienen algo que ver esas imágenes con las primeras, el conjunto? Si yo montara eso en una misma risa, ya no con 2 minutos y 1 minuto 39, sino con 3 minutos 39, ¿podría ser el mismo tema? ¿Tienen un mismo tema? Podría ser. ¿Por qué? Porque en el segundo, pues en el video que acabamos de ver, nos refleja una realidad, ¿sí? Cómo éramos antes y cómo estamos ahora. En el otro también. Entonces, perdón, lo interrumpo. Las dos son realidades. El anterior es realidad y esta es realidad. La otra también nos refleja la realidad. Entonces sí valdría como un solo video. Pregunta, ¿las dos son realidades actuales? Sí. Sí. Pregunta, ¿las dos están dentro del mundo, dentro del planeta? Sí. Pregunta, ¿en las dos intervienen seres humanos? Sí. Pregunta, ¿en las dos hay contrastes? Exacto. Muy bien. Gracias, André. Ahí induje un poquito a qué vamos. Verónica, te quiero volver a escuchar. Hola, profe. Ajá. ¿Qué viste? Sí, pues este video nos muestra cómo todo esto de la pandemia nos cambió demasiado la vida a todos y cómo a pesar de eso aún así seguimos constantes y llenos de esperanza porque todo quizás no vuelva a la normalidad, pero sí como que se reconstruya. Sí, gracias. Alexander tiene todavía abierto el micrófono. O sea, parece que se le abrió sin darse cuenta. ¿Alguien más? Bueno, voy entonces a decir que para uno construir, para escribir un texto, ya vimos la palabra, ya vimos la palabra o unidad mínima de sentido, vimos la oración o frase o unidad mínima de, palabra, unidad mínima de significado, unidad mínima de sentido, la oración o frase, y vimos que la unidad mínima de comunicación ya completa es el párrafo. Entonces hay formas de comunicarnos y cuando hicimos el ejercicio acá hay que pienses para que miren cómo hay unidad de tema, cómo yo a partir de una realidad que presenciamos, en este caso a través de unas imágenes, podemos presenciar la realidad y podemos referirnos a ella. Entonces ahora lo que los reto es a que escriban. Entonces, aplicación activa 1, lector oficial del curso, Andrés Felipe, lea aquí donde dice actividad 1, por favor. No veo, profe. Aplicación activa 1. Sí. Escribir consiste en plantear una idea o punto de vista a partir de la observación, percepción o registro de un hecho, problemática o fenómeno. Ahora, atrévete a escribir. Para construir tu primer texto tendrás en cuenta la siguiente estructura: tema, antecedentes, problema, argumentos, causas, afirmaciones, solución, conclusiones. Mira con atención la asociación de imágenes del reel de imágenes contenido en el siguiente material y escribe al respecto. Cada producto será valorado y comentado entre los socios del aprendizaje y el facilitador. Tu ensayo escrito deberá ser subido en la carpeta de Dropbox del curso. Bueno, solo una aclaración. Eso de que dice que debe estar subido, además es lo mismo, no lo vamos a subir todavía, pero sí vamos a elaborar. Andrés Felipe, además del lector, explique por favor la actividad para todos. Bueno, pues hay que hacer como una revisión del reel primero y construir un texto a partir de lo que vimos en el reel, donde definamos un tema, cuáles son los antecedentes del reel, el problema con argumentos, las causas, que son las afirmaciones como lo que yo hice ahorita, ¿cierto? Como poner algunos hechos o situación de lo que vemos en las imágenes y unas conclusiones o solución respectivas a esa temática. Quiero agregar entonces y clarificar, muchas gracias Andrés Felipe, que no es que lo suban de una vez, vamos a ver lo siguiente, lo vamos a traer a clase también, lo autoevaluamos
nos calificamos y explicamos en detalle. Indicaciones que no están allí, deberían de estar, pero las voy a hacer acá, ¿no? Primero, escriban en letra 11 o 12. La norma APA habla de Arial, de Tiune Roman y de Calibri. A mí me gusta mucho el Arial, me parece muy limpia, muy bonita esa letra, pero cualquiera de las tres usted. Una de esas tres, en 11 o en 12. La norma dice que 12. 2, que sea en espacio o en interlineado 1,5. Ni sencillo, ni 1, ¿sí? Que la pregunta es, profesor, ¿cuántas páginas? O sea, cuartillas. Pues hombre, voy a decirlo desde este punto de vista. Un ensayo debe tener un párrafo, donde lo defina, un desarrollo y una conclusión. Entonces, digamos que pueden ser 3 párrafos, mínimo, ¿cierto? Un párrafo debe iniciar planteando, debe desarrollar y debe concluir, ¿cierto? Entonces, 3 párrafos. Pero si tiene 4, si tiene 5, no hay problema. Pero la pregunta persiste, profesor, ¿pero cuánto? Diga, esto no se califica en torno a la cantidad de hojas, pero voy a atreverme a decir, estamos hablando de entre una página a 2 páginas. 1,5 es suficiente, es muy razonable. 3, 4, para este caso ya puede ser extenderse. Media página, no. Entonces, entre una cuartilla, o sea, una página, y 2 páginas. Que si me pasó 2,5, bueno, pero doy la indicación, entre 1 y 2. Ideal, 1,5. Esto. Repito, lo elaboran, allí dice, y lo subes al Dropbox. Vamos a subirlo cuando lo autoevaluemos. Bien. Tema, todos ahorita en el ejercicio hicimos eso. Vieron unas imágenes. Ahora, Andrés Felipe, los Reel, los 2. Cuando pregunté, ¿se relacionan? Sí. ¿Tienen que ver? Sí. Entonces, indicación, si quieren tomar en cuenta los 2 como una sola realidad, escriben teniendo en cuenta los 2. Si usted dice, no, yo voy a tomar uno solo. El tema es que, el asunto es que escriban, que se atrevan a escribir. A mí, por ejemplo, me parecería que los 2 se enriquecen, se relacionan, los 2 son realidades. De hecho, yo diría, vea, estamos en pandemia y toda la gente recoge frutas de la basura. Y todavía hay otros que botan las frutas y se las comen en opulencia. Entonces, bueno, yo diría, cambió la realidad, sí, pero para unos, para otros no, para otros sigue la misma y con el otro problema encima, que es no contagiarse. Entonces, yo relacionaría todo, pero si alguien dice, no, para mí es más fácil tomar el primer reel de imágenes y con ese trabajo, bien. Otro dice, los 2, bien. Lo importante es que escriban, ¿ya? Bueno, ¿alguna pregunta mientras yo me paso de presentación? Pregunta, comentario, aclaración, Profe, muy importante. yo quería hacerte una preguntita pequeña. El trabajo para el 1 de marzo, ¿en qué consiste? Que yo no lo tengo como muy claro. Bueno, ya voy a mirar la agenda final y les explico. ¿Estamos viendo en pantalla la presentación? No. Yo no estoy viendo Pues nada. al profesor se le olvidó, esto de las, miren lo que pasa con los profes, sí, yo todos los días hago esto, pero hay cosas que uno todavía, la mecánica, a mí las cosas mecánicas si esto es una mecánica y ya lo estoy compartiendo, ahora sí. Por eso yo pregunto, todavía no. Sí. Por eso yo pregunto, ¿estoy en pantalla? Porque a veces los profes somos hablando ahí solos, y ustedes calladitos y uno hablando, como pueden observar en la imagen, y la imagen por ningún lado. Bueno, ahora sí, Andrés. Ahora sí. Bueno, entonces estábamos hablando de la agenda, entonces quiero decir que pautas para la construcción de un ensayo, reel de imágenes, producción, esa ya la hicimos, ¿cierto que sí? Bien, expliqué, mostramos las imágenes, hicimos como pausa activa, hicimos la participación, hicimos ejemplos de cómo eso que hicieron verbalmente es lo mismo que cuando escriben, solo que, como decía Susana, a la hora de escribir tenés que tener en cuenta una estructura, una forma. Ahora, ¿que aquí vamos a aprender? Sí, acuérdense, gramática y ortografía, sintaxis y semántica. Gramática y ortografía en cuanto a los signos de puntuación, la palabra, ¿sí? Sintaxis en cuanto a la arquitectura de la frase, los conectores, cómo están definidos, ¿sí? Y semántica en cuanto al sentido con las palabras apropiadas que quiero dar. Una de las autoras que van a leer los llama superestructura y macroestructura, diferente nombre. Así como, por ejemplo, uno dice el sintagma no sé qué, ¿cierto? El sintagma es la palabra, ¿cierto? El fonema es el sonido básico, ¿cierto? Entonces,
Segundo punto, recomendé unas lecturas que no mostré dónde estaban. Si ven, me va a tocar devolverme. Talleres de gramática, ya mostré dónde estaban, ¿cierto? Y ya dijimos. Y comunicaciones de la gestión empresarial, tampoco mostré dónde estaba y es una presentación que tenemos. Obligatoriamente me toca devolverme al blog para mostrar dónde está. Pena con ustedes. Entonces me voy a devolver y voy a mostrar esos dos que no mostré. Entonces, vamos a ver, aquí tenemos entonces, está la tarea de hoy, están las imágenes. Muy bien. Y aquí en esta misma hay unas lecturas sobre la comunicación, el poder, que es lo que ustedes por obligación leen siempre, les van a aportar. Pero aquí donde dice videos de la unidad 1, es donde está la presentación que vamos a ver, que van a revisar dentro de 8 horas, la van a preparar, la van a estudiar. Pues miren, la estamos viendo en pantalla. Sí, profe, la Como les dije, comunicación es el desarrollo. Sí, organizacional, ¿cierto? De la gestión, del desarrollo. Y tiene 43 slides, como le dije. Lo van a recorrer. Yo digo, estudien, sí. Denle una miradita, denle una mirada, toman las principales dudas. Cosa que cuando yo les ponga acá, ya haya preguntas, podamos hacer un diálogo. Entonces esa es, ya cumplo entonces con esa parte de mostrar. Lo otro es que en la unidad número 3, ¿sí? Perdón, en la 2, existen unas lecturas, ¿sí? Hay unas lecturas, un conjunto de lecturas, y del conjunto de lecturas hay 3 que digo yo, no me gusta, pero es la palabra, pues, que es obligatoria, ¿cierto? Está el tema. Entonces, miren, yo la abro acá. ¿Sí la ven? El tema. Cómo se produce un texto escrito, de Marina Parro. Estructura del texto. Y le muestran acá. Miren acá donde les digo que habla de superestructura y macroestructura, ¿cierto? La macro es la semántica y la supra es la forma, es la estructura, ¿cierto? Bueno, voy a abrir el otro se llama Dos modos de contar, y como les dije, es una parte de un libro, miren, de Hoyos Juan José, ¿sí? Y acá está la otra, que se llama Volver a narrar. Quienes les gusta, que lo vamos a ver aquí también, pero por ahora, que cacharrean ahí en el sistema de bibliotecas, el libro está digital también, o quienes van a hacer uso de esa posibilidad que hay ahora y es reservar material y arrimar rápidamente por él a la biblioteca, también hay como 12 o 13 ejemplares del libro, porque es de la editorial Universidad de Antioquia, son las 2 primeras partes. Este de funciones de los signos, por favor, léanlo. Se lo sugiero, mire, punto, coma, dice cómo se utiliza, eso nos va a servir. Y el de comprensión lectora, son 2, es una hoja por lado y lado nomás, mire. Es un súper resumen de cómo abordar uno los textos. Repito, acá están las 3 lecturas sugeridas a las que me referí, por las que me tocó devolverme, que dije, ve, no mostré en dónde. En el Dropbox es igual. Si yo dije aquí que en la unidad 3 está en la carpeta 3 del menú central, y ahí la encuentro, ¿cierto? En el Classroom, quienes han ingresado, también. Estamos trabajando con el Dropbox y con el Blogger, ahí se los mostré. ¿Sí? Ahí lo mostré. Voy a volver a compartir pantalla. Entonces, compañeros. Entonces, aquí voy. Entonces, pautas ya. Estamos viendo en pantalla la presentación, ¿cierto? Sí, profe. Entonces, pautas ya, lectura recomendada ya, talleres ya y comunicaciones de la gestión ya. ¿Estamos claros hasta ahí? Cumplimos la agenda, ¿cierto? Muy bien. Esta es repito, otra vez. Esto es las instrucciones y la actividad de hoy. Pude abrir una presentación, expliqué, vimos unos imágenes y con eso vamos a producir un texto escrito. Tarea que nos queda para la semana entrante. Lecturas recomendadas para próximas clases, ya vamos a acordar qué fecha. 3 lecturas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar. Por favor, la empiezan a trabajar. Talleres de gramática y ortografía, quedan 2 talleres para trabajar. Ya vamos a decir la fecha. Empiecen a hacerlos, por favor. Comunicaciones de la gestión, una presentación que hay para que la revisen para la próxima, para yo, cuando les ponga, puedan haber preguntas. Tema de hoy, superestructura, semántica, sintaxis, palabra, frase, párrafo, temas, subtemas, cómo plantear un ensayo. ¿Por qué está aquí? Porque ustedes recuerdan que yo siempre les mando esta presentación, entonces les va a quedar para que yo se los mando. Andrés y compañeros, ¿cierto que les ha llegado el mismo día el video y la presentación de PowerPoint? Sí, señor. ¿Sí? Les llega al WhatsApp y les llega al correo. Y otra cosa, yo sé que la grabación a muchos les llega al Drive,
Pero ¿yo qué hago? Yo la bajo a una cuenta de YouTube para que todos, absolutamente todos, lo puedan ver desde un dispositivo, desde cualquier, ahí sí, desde cualquier cuenta y desde cualquier momento, y que tenga la posibilidad de que sea de YouTube, que ciertamente pesa menos o tiene pues más práctico. Entonces a todos les ha llegado, ¿cierto? Correo y WhatsApp. Bueno, entonces yo voy a mandar esto, por esto está. Aquí está lo mismo que dice en el blog: problema, tema, causa, antecedente, afirmación, proposición, solución, conclusión, impacto. Aquí la solución está entre el impacto, aquí cerrando. Recuerden no cerrar en punta sus intervenciones y sus ensayos. Ahora sí las actividades. Entonces, Andrés, va a ayudarme aquí. Lea, por favor, o quien quiera leer. Ya, lo que pasa es que Andrés como que le gusta leer y lo hace bien, Andrés, y le agradezco mucho el apoyo. Entonces yo ahí descaradamente dije, es que el lector oficial del curso, pero no, es porque valoro mucho su colaboración. Por favor, me ayuda y léalo, sí. Paramos en una a la esquina. Bueno, actividades. Producción de ensayo escrito a partir de imágenes. Preparar texto para presentar la próxima clase. Es claro entonces para todos, perdón. Es claro para todos. Escribimos o a mano o digital, y la otra clase, 10 de la mañana del próximo 3 de marzo, cada quien con su ensayo en la mano o con su ensayo en pantalla. ¿Listo? Lo vamos a trabajar en clase. Muy bien. La comunicación, eje de la gestión empresarial, revisar y preparar para próxima clase. Usted mira esa presentación, si quiere toma nota, si no la mira y usted trae las ideas y va a preguntar, va a participar cuando yo haga esa exposición. ¿Listo? Bien. Talleres, gramática y ortografía, oraciones e inferencias, preparar para presentar durante la clase del 10 de marzo. Respuesta para quienes preguntaron. Entonces, dentro de 15 días, ¿cierto? Como para la próxima tenemos el ensayo escrito, entonces, por favor, los talleres de oraciones e inferencias para dentro de 15. Listo. Talleres, gramática y ortografía, ya lo dijimos. Lecturas recomendadas, el tema, 2 modos de contar y volver a narrar, preparar para presentar durante la clase el 17 de marzo. Pregunta, ¿alguien ha cacharreado lo suficiente el blog para que responda qué actividad vamos a hacer con esas lecturas? Si alguien ha mirado el blog, sabe qué es lo que vamos a hacer con ellas. Bueno, vamos a hacer una actividad que esté en el blog, vamos a trabajar con ella. Les sugiero que no solamente porque la voy a evaluar, sino porque le sirve, de verdad. Estructurar un texto, ahí está en el tema. Y la diferencia entre lo informativo y lo narrativo también. Bien, ¿queda claridad sobre esto? Sí. ¿Es claro? Bueno, ahí está en pantalla, queda grabado, le puede tomar la foto, queda en la grabación del video, para que usted pues aclare dudas. Sin embargo, usted quiere preguntar en el grupo de WhatsApp, pregunte. Sin embargo, usted necesita que lo asesore, aquí está, todos los miércoles de 7 a 8 de la noche. La idea es que el martes anterior usted pida su asesoría. Ya. Bien, regreso al sitio para que me regalen 2 minutos más porque son las 2 en punto y cerremos. ¿Qué nos llevamos de la clase de hoy, muchachos? Andrés, usted que ha leído, usted tiene derecho a decir qué le gustó, qué no le gustó, a hacer la reflexión final, a despedir la clase. Andrés, por favor. No, me gustó mucho la clase de hoy. No conocía pues como la metodología del reel de imágenes. Me pareció muy interesante porque invita a hacer una reflexión, pues como a tener una mirada más profunda de ese lenguaje audiovisual o de imágenes. También analizamos pues como algunos conceptos que vemos en el bachillerato, como el de la oración, analizar el sujeto, el predicado, el verbo, a recapitular como esos conceptos que uno de pronto tiene guardados y que del no uso se van olvidando. Y muy interesante pues como lo que vimos también del blog, que fue como la organización, el esquema de trabajo, y vimos dónde podemos ubicar la información para desarrollar las actividades. Muchas gracias. A todos, compañeros, también las gracias por asistir, por estar acá. Vuelvo y digo, ¿hay alguna duda, algo que debamos anotar antes de irnos? Sí, profe, para el 1 de marzo, ¿qué hay otra Andrés, actividad? no te respondí a tu pregunta. Sí. Te ofrezco excusas, Andrés. Por favor, un momentico más. Ay, no, espere que compartí como no era. Un momento más para poder solucionar esto que es muy importante. Andrés, vea, aquí tenemos en la unidad que se llama
diagnóstico de entrada, es la primerita que te encontrás. Nosotros, recordás que nosotros, dije yo, bueno, a ver, si ustedes tienen un equipaje, ¿qué significa la comunicación en una empresa, en el papel del administrador? Integrado las TIC. Y hice lo mismo que la metodología de las imágenes, puse a que varios opinaran. Entonces hablamos, yo di algunos conceptos. Entonces dice, teniendo en cuenta el conocimiento, pero que cada uno tiene con su equipaje existencial académico, personal y social, y en cuanto a la comunicación, en el escenario cotidiano actual, en el aula, en la empresa, en la familia, elabore un ensayo, un texto corto, un ensayo, texto corto, es una opinión. Respuesta se refiere, cuando digo respuesta es, usted lo puede volver pregunta, lo puede volver afirmación, responda hacia ella. Y así como usted ahora empezó a hablar del cambio climático, usted aquí va a dar una opinión. No es un ensayo completo, es un ensayo corto o una opinión. Coméntela haciendo uso del espacio que está en esta parte de esta entrada, en el blog. Quienes no están utilizando el blog lo hacen en el Dropbox y argumentan la percepción. Ahora, incluye el nombre, el número de documento y el grupo. En el caso suyo, su nombre, el grupo 03. Le agrega otro asunto. Una vez usted haya comentado, por favor, lea comentarios de otros y haga y comente esos comentarios. Pues haga aporte, me parece, sí, interesante. Ve, mira, coincidimos, ¿cierto? ¿A dónde lo hace? Aquí en la misma parte, mírenlo acá. Listo. Se van a encontrar comentarios de los compañeros de Oriente, como ya les dije. ¿Por qué? Porque ellos también están en el grupo. Por eso el grupo tiene más de 100 personas, ¿cierto? Este grupo. Sí. Ahora sí queda claro, Andrés. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, y para todos. Bueno, muchachos, entonces, si no hay más, nos podemos dar un justo descanso para el almuerzo. Algunos se están trabajando, retomar las actividades. Edison, estás en horario de trabajo, ¿cierto? No, profe, ya enseguida entro. Ah, bueno, almuerzo para entrar a trabajar. Les deseo pues que el resto de la jornada de hoy sea fructífera, productiva y el resto de semana también. Los invito a que estemos comunicándonos a través de WhatsApp y aquí estamos. Nos vemos entonces el próximo 3 de marzo con ese ensayo que vamos a trabajar aquí en clase. Estén muy bien. Gracias. Bueno, Hasta luego. Feliz día. luego, feliz día.